Suscríbete a la Panterita. Todavía casi 20 días para terminar el primer torneo nuestro, entonces estás a contratiempo de los otros mercados, correcto, pero se está moviendo, va a haber cosas, si Dios quiere. ¿Cómo está Josué Colmán? Puta, Josué, Bruno, la verdad que hace un año, más de un año que lo estoy manejando, y hoy trato de cuidarlo de lo que lo perjudicó antes, ¿no? Que es el entorno, las 1000 personas al lado. Yo lo alejé de todo lo malo que estaba alrededor de Josué, y Josué empezó a rendir. Josué nunca fue a la selección mayor, y él tiene un contrato todavía vigente con Guaraní, ¿correcto? Que estamos esperando que Guaraní se pronuncie en algún momento. Todavía Guaraní no ni conmigo ni con el jugador se acercaron. Entonces, ¿qué pasa? Hay 2000 ofertas que no son ofertas, entonces yo trato de alejarlo de todo eso del jugador para que esté concentrado en lo que tiene que estar concentrado, que es difícil para un jugador que lea que lo quiere este equipo, que lo quiere el otro, que lo quiere el otro, que lo quiere el otro, y que realmente no haya nada. Entonces, con Josué estamos muy unidos en terminar bien el torneo, y después de terminar el torneo, ver qué hay real y también ver qué quiere hacer Guaraní, ¿no? Que es importante para nosotros. Ahora, él ya es agente libre, él dejó de tener vínculo con el equipo de los Estados Unidos, con el Dallas, entiendo. Orlando City, perdón, gracias Fabio. Con el Orlando City, y la pregunta es la siguiente: si él, una vez que venza su contrato con Guaraní, él es agente libre. Sí, pero el contrato, Bruno, vence en diciembre. Ajá. Y no te olvides que yo en ese momento no lo manejaba, pero Josué estuvo libre de Cerro, ¿correcto? Sí. Y no hubo 1000 ofertas, tuvo que ir al fútbol, seguir en el fútbol local y arrancar de Guaraní casi una carrera de cero, porque la MLS fue muy rápido, vuelve a Guaraní, y de Guaraní queda libre también, y no hubo 1000 ofertas por el chico. Entonces hoy se volvió a posicionar, y él es un chico que habla poco. Entonces yo lo que te puedo decir que es un chico que viajó a Japón no sé cuántas horas, le dije, por lo menos cargaste las millas, y no le tocó jugar, y vino emocionado con estar en la selección, y aunque no juegue, él era el sueño de su vida. Hoy empezó a tener la carrera que hace años atrás él tenía de un jugador importante. Entonces, obviamente que en algún momento va a haber ofertas, hay 1000 sondeos, pero ¿qué pasa, Bruno? Cuando manosean tanto un jugador, me llama el presidente de Lanús hace una semana y me dice: Lucas, me lo ofrece este, y hablé con Josué, tú eres el representante, y le digo: Presi, yo te puedo ofrecer a Messi, pero no lo manejo. La realidad es que lo tengo hace un año, y capaz en un perfil bajo, pero el chico hace lo que yo le digo, y sale a decirme qué bueno eso, porque prostituyen al jugador. Me explico, que gana esto, mienten, que puede salir, que queda libre. El chico no queda libre ahora, el chico tiene contrato con Guaraní hasta diciembre, y esa es la realidad. Entonces los equipos que vengan préstamos sin cargo hoy no sirve, no le sirven a Guaraní, no le sirve al chico. Hoy tiene que ganar mucho más de lo que gana en Guaraní para que el chico se mueva de un club donde está cómodo, donde está jugando bien, donde agarró selección. Entonces hay muchos temas en el medio que yo por eso salí al aire, para tratar de limpiar un poquito, porque a veces por un minuto de radio hablan, opinan de jugadores que no saben ni qué contrato tienen, ni dónde está parado, ni nada. Uh-huh. Hablan, te refería a empresarios de tu rubro, ¿no? Yo no sé empresarios de mi rubro. Yo lo que digo es que yo no hablo de jugadores que no tengo. Correcto, el jugador lo tiene Lucas Domenech y nadie más, y hace más de un año. Entonces, por eso te digo, cuando vos ofrecen el jugador, te puedo contar una anécdota cortita. Me llama un señor 80.000 veces, Lucas, Josué, lo llama el jugador, al padre, a la hermana, le tengo una oferta al fútbol mexicano, me piden por favor atenderlo, Lucas, lo atiendo, y era una oferta para la tercera división, $1.500 por mes. Bueno, esas son las cosas que pasan en el fútbol de hoy, que hay muchas personas que ven
el fútbol como que muchos ganan mucho dinero, intentan sin tener experiencia y ¿qué hacen? Prostituyen al jugador, y eso es lo que yo trato de evitar con los jugadores que manejo. Lucas, ¿qué papel cumple aquí el doctor Javier Monjes? Porque él suele hablar también públicamente con respecto a Colmán y su situación con Guaraní. No sé, no tengo idea. ¿Querés que te diga la verdad? No lo conozco al chico, no sé ni quién es. No sé que es abogado y sé que le gusta hablar, pero no tiene en lo deportivo cero con Josué, no tiene nada que opinar ni nada, no sabe nada de la realidad de Josué hoy, qué es lo que piensa, qué es lo que quiere. El representante sos vos. Hace más de un año soy el representante de Josué. Bueno, y yo creo que motivo de la muy buena campaña, la gestión que está realizando, sin dudas, va a tener ofertas, ¿no? Tiene que tener la tranquilidad necesaria para sobrellevar y seguir teniendo este rendimiento, ¿no? Y mirá lo que pasó con el chico de Libertad, cuando se cayó la oferta que decían, y a los 6 meses se fue, y se vendió por la plata que el club quería venderlo, que el de Enciso. Y pasa lo mismo con Josué, y pasa lo mismo con jugadores que la Pantera, que tuvo una lesión, pero los jugadores que tienen luz propia, a la larga, van a tener una oferta, van a tener un salario importante, pero para lograr eso, tiene que haber una comunión en toda la vida personal del chico, no volverlo loco, que te quiere este, que te quiere el otro, porque ahí es cuando empieza el jugador a lo que le pasó a Josué en su momento, que ustedes vieron lo que era Josué a los 18 cuando debuta en Cerro Porteño, y lo que le pasan a otros jugadores que explotan y después terminan en la nada porque se vuelven locos, porque están ansiosos. Y yo te vuelvo a repetir, Josué hoy es un chico que está muy maduro y entrena su doble turno, está muy metido con su equipo, es un tipo que yo me estoy comiendo una milanesa de napolitana y se está comiendo una ensalada César. Yo a veces no lo puedo entender, pero ese es el secreto de que hoy Josué volvió a ser ese jugador que fue hace 4 o 5 años atrás. Lucas, te saluda Federico. ¿A Guaraní quién lo trajo? Yo no lo manejaba ahí, Federico, no sé. Claro, porque yo me acuerdo que cuando informamos que Costas... Te quiero decir una cosa, cuando informamos que Costas había renunciado a Guaraní porque vino José Colmán, el que salió a Cruz fue Monjes, me acuerdo. Quiero recordar más esa ocasión que pasó un año. Yo llevé a Darío Lescano y el representante es otro, y qué sé yo, puedo opinar, pero yo hace un año la situación de Josué la manejo yo. Está claro. Sí, no. Te pregunto... Y eso está súper bien, y también lo manejó Paraje, lo manejó otro representante más, y lo llevó a Estados Unidos otro representante del MAS. Tuvo varios representantes. Hace un año el jugador lo manejo yo. Eso está claro. Después lo demás, no puedo hablar de lo demás, porque si no, ahí estaría errando, Fede. Claro, no, entiendo. Quería historiarme un poco porque me acordé de ese episodio, pero fue hace más de un año ya, porque Gustavo Costas fue cuando inició la temporada del 2021. Ahí está. 2021, claro. Un año y medio. Ahí está. Hace un año el jugador trabaja conmigo y trabajamos y la verdad, en un perfil bajo, hoy el chico sacando todas las cosas que esto, que lo otro, hoy el chico está en un momento espectacular y nosotros estamos ansiosos de ver qué quiere hacer Guaraní para también empezar a tomar decisiones. Lo de Lanús, ¿es cierto? ¿Puede correr o no hay una oferta formal de Lanús por Josué, Lucas? El presidente habló conmigo porque pasó lo siguiente, lo ofrecieron varias personas hasta que habló con el jugador dijo, no, mirá, maneja Lucas, habla conmigo, y todo lo que le dijeron al presidente no era real, y hoy la realidad es que el fútbol argentino arranca el domingo la 5ª fecha, y el libro de pases en Argentina termina los primeros días de julio. Y para hacer una operación como la de Josué, tenés que por lo menos hacerla con 3-4 meses de anticipación. Es muy difícil de un día para el otro hacerla, ¿correcto? Entonces fuimos claros con el presidente y bueno, quedó todo bien clarito. Ahora, con respecto a otro jugador, ¿siguen trabajando lo de Gabriel Ábalos al León, Lucas? Mirá, ahí está. Yo con Gabriel Ábalos no sé nada. Es una persona que trabaja para mí, que es familiar de Gabriel, que trabaja que hizo esta operación,
que no sé que está ahí, no sé ni dónde está parado, yo no tengo nada que ver, no es jugador mío, por eso, bien clarito, no es Lucas, es otra persona. Lucas, un abrazo, éxito, muchas gracias. Gracias por el llamado. Un abrazo. Lucas Domenech, representante de jugadores. Dentro de las tantas idas y vueltas que hemos tenido en debates acá al mediodía en la programación del Cardinal Deportivo, hemos considerado muchos factores como por ejemplo el cuidado de los jugadores, los entrenamientos, que el jugador tiene que ser profesional 24 horas, que el club lo cuide, que el club lo arrope, que el club le haga un buen contrato. Y después está el tema familiar, que tenga la tranquilidad el jugador, que se cuide. Bueno, y hay un factor que en el fútbol paraguayo, como en todas partes del mundo, no crean que solamente acá, hay una batalla, una guerra campal entre representantes. Y todos quieren llevar agua a su molino. Intermediarios aparecen. No estoy hablando del caso Lucas Domenech, aclaro, ni tampoco Monjes, pero esto demuestra porque a qué voy. Lo que Domenech quedó, o sea, dejó o quiso dejar en claro siempre es que él lo maneja y que lo maneja hace un año, ¿verdad? O sea, imagínate vos, es como que yo esté diciendo que la casa donde yo vivo es de mi propiedad, o el auto que yo manejo es de mi propiedad, que nadie puede tocar ese auto, cuando que se supone que en el mundo real, en el mundo donde no se va por izquierda, nadie tiene por qué entrar a tu casa o tocar tu auto, ¿verdad? Pero imagínense lo que pasa en el mundo del fútbol, que es tanta la batalla que hay, que los representantes tienen que decir, no, este es representado mío, yo lo manejo hace un año, ¿verdad? Y después solayemos esta situación. Está el caso de jugadores que inclusive han firmado, imagínense ustedes, firman con 2 o 3 representantes al mismo tiempo, y eso por ejemplo les terminó perjudicando. ¿Por qué? Porque un representante le dice, te voy a dar tanto dinero, te voy a dar para tu casa o para tu auto, y el jugador, asusado, empujado por la familia que se apura, o él mismo se apura, termina haciendo lo mismo con 2 o 3 representantes. Después, ¿qué pasa? Comienzan los problemas. Y no voy a dar nombres, pero ustedes yo voy a dar nombre de jugadores yo voy a dar nombre de Pulpito. Digo, firmaron 3 con 3 representantes. Pulpito tenía 2 representantes al mismo tiempo, y uno le consiguió una transferencia a Talleres y el otro lo bajó el pulgar. El que iba a venir. Pulpito tenía tipo El País, que tiene un presidente saliente y otro que ya estaba a venir. Él tenía contrato con un grupo hasta enero. El que iba a venir le dijo, no, eso de Talleres no, que fue en agosto del año pasado. El chico este que pintaba también en Luqueño, Blas Armoa, le regalaba una camioneta a 0 kilómetros y al representante toda la vida le dijo, chao, gracias. y hay un montón de casos. Sí. Josué era del grupo de Del Mar, ¿verdad? Blas Armoa está en el fútbol brasileño ahora. Me parece no es argentino. Me parece que en Tigre. Suplente en Tigre, cierto. Tienes razón. Tigre, la otra vez estaba de suplente en Tigre de la Argentina. Pero allí creo que... No, acá me pasa, por ejemplo, una persona que conocemos todos, que era futbolista, y que lo que me dice lo que dice Bruno. Eso pasa porque los jugadores inconscientemente firman con varios agentes, pero yo no sé si inconscientemente. No, ¿cómo que inconscientemente? No. Te iba a llamar por el nombre. No. Casi se me escapó, pero inconscientemente no. Ni hablar de los chicos que están asomando, que pintan, que están en inferiores. Eso los papás mismos son los que primero le fundan. En el caso de Blas Armoa, los representantes, ¿verdad? En el caso de Blas Armoa era que él firmó siendo menor con Campo. No, a esos chicos le volaron la cabeza en el sentido de que muchas cosas la edad, la mayoría de edad firmó con otro, porque lógicamente por una cuestión de legislación ya al firmar él siendo menor ya no tenía vigencia o rigor ese contrato. Acá me quieren de un grupo, porque todos escuchan el programa y todo lo que decimos, ¿verdad? Claro. Pero me quieren de un grupo, dice, nosotros le ganamos el juicio a Josué. Tiene contrato vigente con nosotros hasta 2023. Mira. Y tiene que pagarnos. Imagínate un poco cómo está el tema. Hasta 2023 teníamos. Por eso pregunté este grupo que lo llevó al Orlando, ¿verdad? Y bueno, y así está el tema. No, pero pasa con la mayoría de los representantes de jugadores, ¿verdad? Porque es una batalla, es una guerra
entre ellos, porque hasta a veces nos cuesta a nosotros, imagínense, que estamos en el día a día, de tener que preguntarle, ¿vos le representás todavía a fulano de tal? Y te dice sí, o te dice, no, yo hace mucho tiempo no tengo más ningún vínculo con él. Y que cámbialo la hora, porque evidentemente las cosas no han salido como o sea, no se terminó, no fue, hubo buenos términos. No fue el tipo de boxeo, no fue el campeón del mundo. No llegó a pelear por el título, el tipo de Don King. Sí, hay una lucha por la posesión, y por más que sea territorio ajeno, a veces los muchachos igual pasan el tejido, pasan el límite y buscan la manera de apropiarse de ese producto, en este caso jugador de fútbol. Yo creo que también tiene que ver la falta de regulación. ¿Puede ser? Y después hay otra figura que cuando le preguntaste lo de Ábalos, se hizo el gran desentendido. Porque ¿con quién charlamos aquella vez? Era un representante de él acá con el tema del fútbol mexicano. Que trabaja con, ¿a qué figura voy? Uriel Pérez. Ya arrancamos complicado con el tema de la falta de regulación, con el tema de quién es dueño de quién. Y acá vuelve otro el tema del producto, mercancía, porque así lo tratan varios. Así es. Sino que ahora te dicen, no, yo no soy representante, pero yo puedo intermediar, y allí se nos pierde aún más la película. Porque voy a decir, no, Fabio es el agente o el representante de Federico. Pues de repente viene Ariel y hace, pero bueno, no, yo estoy intermediando. Y si yo tengo buenas migas, ahí, señor, entonces es un vale todo. Claro. O sea, ese es el problema. Bueno, pero no está prohibido eso. Por eso te hablaba de la falta de regulación. Porque debería, si el representante Bruno, o el jugador muy... le dan una autorización. Te doy otro ejemplo, para que vos veas que esto es totalmente legal. El jugador... No, yo no discuto eso, pero a ver... No, pero atendé lo que te voy a explicar. El jugador tiene su representante. El jugador, en teoría, cuando se le transfiere, le tiene que dar el 10% de todo lo que gana anualmente. Vamos a suponer que cierra un contrato de 4 años, ¿verdad? Bueno, eso es lo normal, eso es lo básico. Pero siempre hay modos en el que el empresario gana más dinero. Ahora, ¿qué pasa? Vamos al caso puntual de Josué Colmán. El jugador puede tener un representante, puede tener 2 o 3 representantes. Pero ¿qué pasa si Guaraní, el club que es dueño de sus derechos federativos hoy y con contrato con Guaraní, el que lo puede vender es Guaraní? Claro. Entonces vos, Dani Chun, mañana te podés ir a Guaraní y le decís, presidente, yo quiero una autorización para venderlo a Josué Colmán. Ah, y tenés una oferta, sí, dame la autorización y yo te voy a acercar la propuesta oficial. El club te da la autorización. Sí. No hay ningún problema. No, o sea, a ver, porque no después, o sea, el club lo vende y el jugador tiene que arreglar con su representante. Ahora, ¿qué pasa? Ahí el jugador dice, no, pero hablana con mi representante, porque al final siempre el poder lo tiene el jugador, porque el jugador es el que tiene que dar el visto bueno y firmar. Ahora, ahí ya está el tema de la traición, no traición, hasta dónde llega la ética, la no ética del jugador, la lealtad o no lealtad, el empresario cumplió con él, no cumplió. Eso me sale en comenta de jugadorista. Pasa que a veces el representante no cumple y se va a otro, pero si vos tenés un contrato, y pregunta hasta qué punto, ustedes qué saben, y me gustaría que nuestro doctor un contrato de representación es posta a posta, o sea, ¿por qué tanto firman 3 contratos al mismo tiempo de representación? Porque no hay regulación. Buscan la transferencia, que uno no hay qué. No hay regulación. Ahí está. Por eso hay regulación. El jugador no puede firmar con 3 representantes. ¿Puedo decir que no puede? No, la FIFA no le permite. Sí, eso es ilegal. Por eso te digo, Bruno. Eso van a recurrir el representante que... Porque vos podés firmar... Pero una autorización para que te gestione... Ah, está. Y podés firmar autorización a Daniel Chun que me gestione. Eso, claro. Y entonces... Esa es otra cosa. Y entonces ahí yo... Pero tiene que hablar con el representante. Pero no pasa. Acá pasa también lo siguiente, por eso te digo que sí está regulado, porque el jugador para la FIFA no es un esclavo, tiene un representante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Al dar una autorización, el club o el propio jugador a otra persona, a una tercera persona, gestiona, ¿verdad? Y ahí ya tiene que haber un acuerdo del jugador de cederle un porcentaje, ¿verdad? Y el jugador también arregla con su representante. Si el jugador le paga al representante, no hay ningún problema, no pasa nada. El representante no puede decir, no, a mí me jodió Ariel porque yo le conseguí. No, espera un ratito.
a mí me consiguió Federico el contrato. Vos sos mi representante, pero yo te doy tu 10%. Claro. Pero vos tenés que arreglar también con el otro, porque yo puedo creer, Bruno, normalmente, ¿sabes qué pasa, Federico? Sí. El que tiene la autorización es el que arregla de club a club. El club le da la comisión, no le da al jugador. Desde la informalidad, que Josué tiene un juicio con quienes representaban antes, que después lo representó Lucas. Yo puedo creer que le dio a Monge un papel firmado autorizando alguna transferencia. Puedo creer eso, ¿verdad? Sí, y con teléfono cortado. Normalmente es temporal. Y con teléfono cortado por lo menos. Por eso la otra vez Monge habló. Yo no creo que Monge se imagine. Habló y dijo, no, tenemos una oferta de acá. Por esa mente dijo lo independiente también, que tampoco es representante fijo. Y por eso yo hablaba de la batalla. Dijo que era su abogado. Por eso, yo voy a eso. A mí lo que me hace... No dio ese paso que vos dijiste después de comunicar a la representante. Claro, yo entiendo los roles que Bruno explicaba, pero a ver, un representante no es un club, o sea, eso está demasiado claro. ¿Sabes dónde a mí me hace mucho ruido y se nota que es un vale todo y no hay regulación? Cuando el mismo representante en algunos casos es intermediario o viceversa, o si no, que hagan bien claro, vos sos representante, entonces tenés una categoría de representantes, después está la categoría intermediaria, que son los que trabajan club a club, porque en realidad el representante, su fin es el contrato con el club comprador. Pero acá ya es una mezcla. Entonces el famoso comisión, donde hay plata. Entonces el que es representante del jugador, en otros casos es intermediario de tal transacción. Y allí es donde se generan desde conflicto de intereses hasta confusión y doble representación. Muchachos, vamos al fútbol. Perdón, Ariel, creo que querías agregar algo. Libertad le ganó a Sol de América 3-0. Quiero aprovechar el tiempo de aire en televisión. Lorenzo Melgarejo y Daniel Garnero, el hincha opina de Sol Libertad. Mucha gente quejándose ayer por el segundo gol del error que cometió el volante Jiménez, ¿verdad? Núñez, número 6. Que no sé qué quiso hacer, retrocedió la pelota, le terminó dando a Melgarejo, que tuvo una resolución realmente espectacular. ¿Vos querías agregar algo más, Ariel, con respecto al tema? No, es que el problema se da cuando se hace por fuera, porque ya escuché muchas veces cuando se produce una intermediación, pero con informando de las gestiones que se hacen tanto al club, al jugador y al representante. Entonces, como vos decís, cuando todo el mundo recibe lo que le corresponde, está todo bien. Y después la guerra de representantes se da, de representantes jugadores se da también cuando vos te vas y le tentás al jugador de Federico, a sabienda que Federico tiene todavía contrato vigente con ese jugador. Cuando se da ese tipo de situaciones, sí, la guerra es totalmente declarada y se dio ya en muchas ocasiones. Acá para terminar, dice el otro doctor, dice que el tema que habla Dani de la regulación se aplica solamente a los intermediarios que tienen licencia, que son muy pocos. Y después me dice una linda frase un representante ya, el que maneja la voluntad del jugador maneja el negocio, con o sin contrato. Sí. Así es. Por eso te digo, porque el jugador siempre tiene la última palabra. Y ahí Armoa pasó de Juárez a Tigre, de fútbol, y a eso, Tigre del fútbol argentino. A eso que decía Federico, ya parece famoso, tengo una amistad de años con el jugador, le asesoro, soy su abogado, que puede ser también el escenario que se pueda dar en ciertos jugadores, ¿verdad? Y gente que le pueda asesorar por fuera, como dice Federico. Bueno, vamos a lo de Libertad Sol de América. El triunfo de Libertad que lo acerca cada vez más al título de la apertura. Muchas gracias. Sí, la verdad que sí. Lorenzo Melgarejo. Para sumar de a 3, creo que falta 2 partidos todavía. Creo que este sábado que viene va a ser muy decisivo y bueno, ojalá que podamos ganar. Yo creo que del principio a fin pudimos controlar el juego. Gracias a Dios pudimos hacer el gol y bueno, y de ahí también poder mantener la distancia y bueno, y poder llevar la victoria. Yo trabajo para eso, para mantener un gran nivel y también para ayudar al equipo y al club también. Y bueno, en lo personal estoy muy contento por eso y bueno, espero seguir con esta racha. Creo que todos los partidos que están viniendo son muy importantes para nosotros. El sábado yo creo que nos jugamos todo y también viene la Libertadores también, que es un objetivo muy importante para nosotros. Sí, nosotros estamos muy contentos por la actuación. Creo que fuimos amplios dominadores del juego, controlamos, dominamos, generamos, tuvimos efectivo y no tuvimos prácticamente sobresalto, o sea que el balance fue muy positivo y obviamente que este es un campeonato muy parejo, hay muy poca diferencia entre los equipos y sabíamos que iba a ser hasta el final y bueno, nos quedan 2 juegos. Nosotros tenemos un objetivo que nos pusimos al arranque de la temporada, realmente teníamos 2, uno lo logramos y otro
nos queda un paso más, así que estamos muy contentos, muy conformes con el rendimiento del equipo. Y cuando uno compite, lo único que quiere es lograr lo que se propone. Y bueno, nosotros nos quedan 2 partidos y tenemos que hacer nuestro trabajo para lograr ese segundo objetivo que tanto deseamos. Y la verdad que estamos cerca de Libertad al campeonato. Se nota que es totalmente superior al rival. Impresionante victoria de Libertad. Yo creo que salimos campeones el sábado. Contundente. Libertad jugó a media máquina nomás. Y gracias a Dios ya estamos ya en la recta final ya. Cerca el título. Vamos carajo. Sí, la verdad que fue una victoria relativamente fácil. La razón de Sol de América no puso mucha resistencia. Campeón. La 22 está cerca. Así nomás, sencilla la cosa. Sábado salimos campeón. ¡Vamos, Uma! Espectacular, Libertad campeón. Ay, increíble, muy feliz luego con la goleada. Joven. Hoy jugó Newcastle contra Chelsea, parece. Demasiado feliz, con todo se jugó, a pesar de todo ya que Andelo ya lo de Sudamérica y que contra nosotros más lo iban a jugar bien. Todo el campeonato tenían que jugar, pero ahora no se iban a poner en modo Chelsea. Bien, de a poco vamos a salir campeón, de a poco. Y muy contentos, buen triunfo, sólido, jugando muy bien. La verdad que esperamos salir campeones el sábado. Yo solamente quiero decir nomás una cosa. Tengo 4 ídolos en el fútbol: Roque, Tacuara, Ronaldo e Iván Leguizamón de Crimen y Castigo. Saludos. ¿Qué pasó? Dijo que tenía 4 ídolos del hincha. Habló de Roque, de Tacuara, de Ronaldo, no sé si Cristiano o Ronaldo el gordo. Lo importante es el cuarto. Y el cuarto, Iván Leguizamón, de Crimen y Castigo. Dice que es el hijo de Osvaldo. El hijo de Osvaldo Cáceres. No, bien. Son muy marketineros los de Crimen y Castigo, los muchachos, Iván, por ejemplo, se le llama al mediodía, Domanisque, eso es lo que le llama. Y le dice, no te puedo contar todas las 6, voy a contar la televisión. Dice. Y mi cuenta de Twitter. Ahí está el hijo de Osvaldo Cáceres, hincha fanático de Libertad. Y un hincha del Cerro te envió saludos a vos. ¿Ah, sí? Sí. Bien, saludos para todos. Está lindo el campeonato. A ver, juegan el sábado a las 19:15, ¿verdad, muchachos? Señor. Sí. Ahí tiene que ganar sí o sí Cerro Porteño. Si no gana, prácticamente con un empate Libertad. No. Lo único que evita el campeonato de Libertad es la victoria de Cerro. Lo único. O sea que con el empate Libertad ya campeón. Sí. Perdón, yo les escuchaba a ustedes. Sí. Y después escucho la conferencia de Chiqui. Y yo encontré 2 mundos paralelos. ¿Por qué, Dani? Porque en la conferencia, si yo no veo el partido, yo creo que Cerro jugó bien. Y a ustedes le escuchaba y era una especie de muro de lamento hasta el 2-1. En realidad y ese 1-2 que pudo haber sido el de Marabel. Pero cuando Chiqui dice, mejoramos contra Resistencia, mejoramos otra vez contra 12. Y hoy, dijo, mejoramos. ¿Ustedes me vendieron otro partido? O Chiqui me parece que está protegiendo una realidad. No, pero él habló del primer tiempo y dijo, no forzamos, no jugamos, no tuvimos profundidad, lateralizamos mucho el juego. Sumale el agravante que el rival quedó con 10 a los 15, ¿verdad? Y justamente mirando un poco eso, dijo lo de lateralizar mucho el juego, no profundizar, pero que en el segundo tiempo se mejoró, y claro, con el ingreso de Aquino asoció mejor el juego. El que sí me parece está ganando puntos es Franco. Sí, jugó muy bien ayer. Está jugando bien. Y el que dio unos pasos para atrás de vuelta fue Fernando Velar. Pero lo colocó hacia la izquierda y el propio Chiqui reconoció en rueda de prensa que no es su mejor perfil. Más allá de que Fernando Romero, ¿qué tal anduvo? Mal también. Bueno, aguántenme, muchachos, ya seguimos con el análisis. Alfio Oviedo, Francisco Chiqui Arce, el hincha, opina. Antes de ir cerrando con la televisión, por favor. Muy contento, ¿verdad? En lo personal. Alfio Oviedo. Más importante es porque yo, mediante los goles, la ayuda del equipo, ¿verdad? A veces se da, a veces no se da, pero a veces un delantero tiene que manejarlo, ¿verdad? Porque no todas las veces va a poder convertir. Si bien vos dijiste que arranqué muy bien, ¿verdad? Con los goles, después no aparecieron, pero seguí trabajando duro, ¿verdad? Para aportar al equipo lo mío. Cuando no se dan los goles, uno tiene que influir en el equipo, en lo grupal y mientras... Bueno, cerramos con ABC TV, ¿verdad? Sí. ¿O siguen con el hincha opina? Yo escucho ahí y veo. Bueno, cerramos, está bien. ¿Vos tenés ahí los materiales? Los saludamos a Edgar. Chiqui, dale. Sí, fue una buena victoria. Mejor trabajada, creo que por nosotros en el segundo tiempo. Primer tiempo, en zona ofensiva parecía que
no forzábamos el juego, lateralizamos mucho. Después las pelotas paradas también, los centros de Fabián nos ayudaron mucho para romper eso. Y Rafa queríamos darle ese tiempo y lo hizo muy bien y charlamos ahí de que no sintió nada. Pareciera ser que en esta última etapa como que todo era, dependiendo de lo que pasaba hoy, uno podía mirar al sábado, está el partido de Copa, está todo muy pegado y todo muy decisivo, y hoy es una realidad que Cerro puede llegar a superar 50 puntos y terminar no siendo campeón. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Digo, por un lado, valorando lo que ya han hecho en este campeonato, y por otro lado, el poco margen de error que permitió el fútbol paraguayo en este semestre, y que Cerro tuvo muchos obstáculos y se ha repuesto a eso. Sí, pensamos, hoy justamente comentábamos ese detalle, que podemos llegar a ser segundo, ojalá que no sea así con esa cantidad de puntos, ¿no? Hoy tenemos 47, ponemos sumar 53 y normalmente 47, 48 en otros tiempos ya. Pero eso habla a las claras del gran trabajo, el gran plantel que Libertad tiene, y nosotros fallamos en algunos partidos que tendríamos que haber ganado y lo perdimos. Ahora estamos remando contra la corriente, pero todavía con chance, eso nos deja tranquilos. Después, encima un poco estamos hilando muy fino para poner a cada partido. Hoy hicimos 8 cambios del que jugamos el partido anterior, y en el siguiente seguramente van a haber, no sé si 8, pero una cantidad parecida como para poner a los que mejor estén en condiciones para buscar la victoria, que es lo único que nos sirve, nos va a servir. Te ha tocado ganar 2 campeonatos con Cerro de los 3. En un momento seguimos con parte de lo que decía Francisco Chiquiarse en la conferencia de prensa. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. En Solar celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanzas. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales, retira tu préstamo y sorprende a papá con un obsequio. Y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Grandes beneficios, mínimos requisitos. Válido hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 al asterisco 76527 @Financiera Solar. Con Financiera Solar sí se puede. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este jueves 23, viernes 27 y sábado 25. San Juan dice que sí en Candilejas. Vení a divertirte con nosotros. DJs y shows en vivo, degustaciones de comidas y tragos típicos, juegos tradicionales, sorteos recargados, no te lo podés perder. Promos de cervezas en lata, botellitas y chops de daiquiri de piña y fernet. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Bueno, responda, muchacho. Chun le dejó picando la pelota. No, pero no respondimos. Pero el propio Arce dijo fue trabajosa la victoria. Trabajada la victoria, pero habló de que el primer tiempo no forzamos y dijo que no hubo ataque en nuestros delanteros. No, pero vos pues le dijiste o pintaron ellos un partido o Chiqui explicó otro partido, ¿verdad? Yo a Chiqui lo estoy viendo más protector del grupo. O sea, Chiqui, sus conferencias son muy interesantes y hay una línea. Y todos coincidimos que él no tiene cassette. Yo lo que veo desde el retorno, o inclusive desde aquel partido contra Olimpia en el 0-1, que clasificaron, pero dijo yo tengo la historia acá, mal acostumbramos a la gente, o sea, él tira mensajes. Yo el mensaje central que estoy encontrando en estos 3 partidos, donde Cerro hizo 9-9, 1-0, 1-0 y 3-1, siempre sufriendo, salvo desde el 2-1, hay que proteger al grupo, que el grupo, si el mandamás, si el capitán que es Arce entra en un rol más crítico, puede fisurar la confianza. Para mí el ejemplo de esto que estoy citando es su percepción sobre la roja a Beto Espínola. Porque hasta en la toma de la televisión se ve que él ve, se le ve la reacción y después que dice, yo estaba cerca pero yo estaba viendo otra cosa. Eso es, o sea, y no es que él sea siempre protector de jugadores. Pero si el primer tiempo, a ver, ¿cuánto ganó Cerro? 0-0 el primer tiempo. ¿Cuánto ganó Cerro? 3-1. Y bueno, y el partido no dura 90 minutos. Por un primer tiempo nomás no se le puede calificar a un equipo. Pero jugó desde el minuto. Si el primer tiempo fue flojo. Jugó gran parte
con 9 General Caballero Mallorquín desde el minuto 15 primer 10, tiempo. Con 10, después se produjo la perdón, 10 y después con 9. Con 10 desde el minuto 15. Sí. Y en todo el primer tiempo... 3 goles metió. Sí, perfecto, pero en todo el primer tiempo, solo una jugada de gol en donde Luis Vargas rescató un rebote y fuera del área pateó al arco. Fue la única intervención de Arévalos. No lo desbordó nunca General Caballero. Yo no entiendo, yo no sé por qué usted... a ver, Edgar, y ya estamos con Juanma. Vení a Bristol y aprovecha las ofertas en celulares. Escucha esta super oferta celular Nokia C30 más parlante de regalo. Precio normal 18 cuotas de 164.000 guaraníes. Ahora super oferta 18 cuotas de 84.000. Contactalos ya. Visítalos en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país. También podés escribirlos al WhatsApp 0991-670-000 o llamarnos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios en este frío. Disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como un espectacular juego de jardín que incluye mesas con sombrilla, sillas, parrilla para el asado, fogón y una TV. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y ya estás participando. Temporada de gran vino y grandes premios. Llegó VPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VP de nuestra aplicación Visual Móvil. Visual Banco, más digitales, más humanos. A ver, Juanma, ¿cómo te va móvil personal? Bien, Bruno. Está hablando Fabián Franco, lateral derecho de Cerro Porteño, conferencia de prensa, lo escuchamos. Te hicieron un seguimiento, volviste a hacerlo, y en ese retorno como que cuando tuviste oportunidad no pudiste hacerlo seguido. En este torneo sí se dio por la seguilla evidentemente, y lo de ayer me parece como que era también un poco un desahogo, porque tuviste chances, varios remates que fueron muy buenos, estuvieron cerca ayer participar en el gol. Recuerdo tiempo atrás también te tocó participar en goles con Robert Morales ante Nacional, si no estoy equivocado, y lo de ayer como que parecía un desahogo necesario para agarrar confianza y tratar de agarrar seguilla de partidos, poder jugar seguido, me imagino, desde tu punto de vista. Sí, en ese entonces hablamos con el profe, me fui a General Díaz, me dijeron que me iba a seguir y gracias a Dios en ese momento me fue bien en General Díaz, después me volvieron a llamar y lo de ayer, el abrazo con el profe, para mí que, o sea, tenía una gana de desahogarme ahí, por todo lo que venía pasando, me tocó jugar. Me lesioné y bueno, son parte de lo que pasa así y más de un desahogo fue con el profe. En el primer tiempo me dijo lo que tenía que mejorar, lo que me faltaba y gracias a Dios en el segundo tiempo se dio. Jorge Izquierdo, Universo 970. ¿Qué tal, Fabián? Felicitaciones por este gran rendimiento. Obviamente aprovechando las oportunidades que te da también Francisco Chiquearse porque están muy buenos laterales, la competencia sana seguramente con Alan, con Beto, y ahora lo tuyo. Y decía Chiqui, no te quiere meter presión, pero él sabe que tiene un tacto especial por el hecho que él también fue lateral. ¿Cómo lo asumís vos, esa parte, y el hecho de estar en un club tan grande como Cerro Porteño y ser considerado uno de los mejores laterales hoy día, pese a que has tenido pocas oportunidades, pero las pocas que tuviste las supiste aprovechar bastante bien? Sí, así como dije recientemente, cuando me toca la oportunidad debo aprovechar de la mejor manera, sabiendo que tengo a dos jugadores enfrente mío de selección y ahí saber también que el profe fue lateral, siempre nos enseña de lo que como él fue y así mejorar también día a día, siempre cada día es para mejorar. Juanma Figueredo, ABC Carinal. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Cómo es ese día a día sabiendo justamente eso, verdad? Los dos futbolistas que están por delante tuyo en la consideración en cuanto al plantel. ¿Cómo uno, como futbolista, va trabajando ese día a día para tratar de ganarse la titularidad o la confianza del profesor en este caso? ¿Cómo lo sentís vos en tu día a día? Y la verdad que muy bien, sabiendo que, como dije, tengo dos competencias ahí enfrente mío, que son de selección. Cuando no me toca jugar bajo en la reserva hago de la mejor manera para agarrar ritmo y confianza y después cuando me toca en primera aprovechar la mejor manera. Matías Lugo, Radio 1000. Fabián, teniendo en cuenta lo que se viene, ¿no? Libertad, Palmeiras, si bien como ya lo dijeron los colegas,
hay una competencia allí. Internamente, ¿te ves dándole una mano? ¿Te gustaría jugar pese a que, como ya dijimos, hay una gran competencia ahí con el Beto y con Alan? Sí, todo jugador me encantaría jugar estos partidos que son claves. Como se dice, así se define el campeonato contra Libertad, y también tenemos un partido el miércoles contra Palmeiras, sabiendo bien que es un rival fuerte, y así. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. Fabián, ayer lo mencionaba en conferencia de prensa Francisco Arce, de que contigo como que existe algo diferente con respecto a tus otros compañeros, atendiendo de que confía mucho en lo que puede aportar en este Cerro Porteño. Mencionaba él que todavía falta un poquitito. ¿Vos también personalmente pensás que falta todavía para ver al Fabián Franco que querés vos y que también puede aportar mucho más todavía a este Cerro? Sí, la verdad que sí. Tengo mucho más para dar todavía para el club. Sé de mi capacidad y que sé lo que puedo mejorar más. En el día a día voy a trabajar en eso para estar en un mejor nivel. Matías Cuevas, Radio Chaco Boreal. En cuanto a tu pegada, Fabián, si bien es algo que vemos todos los partidos, lo que demostraba una virtud tuya, es algo que vos mismo potenciás, que vos te diste cuenta y que vos entrenás siempre por incentiva tuya, o algo que también el profe te molesta, te pincha para que llegue a tu mejor versión respecto a eso? Y de parte de mi pegada lo vengo de las inferiores. Así también me suele hablar el profe que debo pulir lo que me suele salir mal, mejorar eso, ver qué me falta, por ejemplo, un paso más atrás, un paso más al costado, esas cosas. Eso me suele hablar también para mejorar y que no tenga casi errores por la pegada que tengo. Parte de lo que está diciendo Fabián Franco, de muy buen rendimiento ayer en Cerro Porteño. Estamos en contacto con el doctor Gerardo Acosta. Doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Un saludo para hoy. ¿Todo bien? Un poco bajo te escuchamos, doctor, por favor, si sería tan amable, por favor. Voy a tratar de hablar más fuerte porque estoy conduciendo y estoy con las manos libres. Ya. Doctor, explícanos un poco esta... En realidad no es demanda, ¿verdad? Es una notificación, un colacionado, una carta de documento. ¿Cómo se toma esto? Vos sos representante estamos hablando del complejo ODD, para que la gente entienda lo que está pasando. El complejo ODD le reclama al Olimpia 400 millones de guaraníes, ¿verdad, doctor? Este es un contrato relativo al inmueble de Villeta, que es propiedad de la empresa polideportiva ODD S.A., que tiene un contrato de alquiler con el Club Olimpia y que, bueno, debido a unos incumplimientos ya reiterados, el club me había solicitado, la empresa, porque yo participé en la redacción de ese contrato, o sea, negocié con el Club Olimpia en su momento los términos contractuales. La empresa me solicitó que haga una gestión extrajudicial para tratar de cobrar lo que se adeuda, nada más que eso. Y si no se paga, doctor, el 1 de julio tengo entendido que es el plazo perentorio, ¿se hará la demanda? No es un plazo perentorio. El que decide cuándo hacer un reclamo de otra manera es la empresa, no soy yo. La empresa quiere percibir los alquileres adeudados y espera un acercamiento de la directiva de Olimpia. Pero habla de la aplicación de una cláusula en la parte final de la nota, si es que no se cumple. Eso no depende nuevamente de mí. O sea, yo le pongo eso porque el siguiente paso sería ese, pero no depende. La autorización para el siguiente paso la tiene que dar la empresa, y por el momento el ánimo de ellos es tratar de que esto se solucione y se pueda pagar el alquiler que se debe. Pero, doctor, a lo que te hace referencia, entiendo, Ariel, es, te voy a leer textualmente, claro, vos mismo lo habrás visto esto, doctor. Dice, esta asesoría jurídica ha recibido instrucciones precisas de la firma antes mencionada, complejo ODD, ¿verdad? Sí. Para realizar por última vez un reclamo de pago por esta vía, con plazo de vencimiento del 1 de julio del 2022. Pasada dicha fecha, sin que el pago se haya efectuado, nos veremos obligados a activar la cláusula 20ª del ya mencionado contrato. Pero eso para ponerle un poco de condimento a la carta nomás, Bruno. Pero qué condimento picantoso esto, doctor. Y bueno,
un poco de pimienta no le hace mal a nadie. No, pero acá yo, antes que pimienta, no sé, me parece que veo un poquito de sangre en la carne, doctor. No, mira, sí, ellos me hicieron 3 o 4 reclamos, tengo entendido, entonces por eso recurrieron a mí para ver si no se producía algún aspecto diferente, que evidentemente se produjo. Pero eso no quiere decir que se haga la demanda el 1 de julio ni nada por el estilo. Sencillamente la intención por las vinculaciones que tiene la empresa con el club es que esto se solucione y se continúe ejecutando un contrato que está así de 2017. No es de ahora ese contrato, es de 2017. Doctor, pero una última de mi parte, Fabio, discúlpame por favor. Sí. Como se trata de, doctor, de Osvaldo Domínguez, porque Osvaldo es Olimpia, no es cualquier nombre. Quiero preguntarte, don Osvaldo Domínguez, porque acá estamos hablando de el grupo ODD, del Polideportivo ODD, de una sociedad anónima, ¿verdad? Bueno, esta sociedad anónima, ¿Osvaldo tuvo la última palabra? ¿Es Osvaldo el que demanda o son sus hijos, sus hijas? ¿Cómo es el tema? No es una demanda, es nuevamente un recordatorio de que hay una deuda. Y yo recibí instrucciones del presidente de la sociedad para hacer ese recordatorio. ¿Y quién es el presidente de la sociedad? Eso no te voy a decir. Pero no es Osvaldo en estos momentos el presidente. Yo no te dije ni sí ni no. Doctor, la nota habla también de que recibieron cheques, o sea, la empresa recibió cheques por valor de 60 millones. ¿Es un solo cheque? ¿Son varios cheques? ¿Cómo venía eso? Creo que deben ser 3 cheques de 3 meses de alquiler que se entregaron de pago diferido. Debe ser porque yo no los vi, sencillamente me lo dijeron. Y deben ser 3 cheques de pago diferido que después no se pudieron efectivizar en el momento en que Olimpia tuvo el problema del cierre de su cuenta corriente. Y se quedaron los cheques ahí. Supongo que eso, deberían ser 3 cheques, supongo. ¿Y qué recibiste de parte de Olimpia? ¿Algún llamado? ¿Te dijeron algo? Vamos a ver. La filtración de la nota a la prensa. ¿Te reclamaron eso, doctor? No. Yo no filtré a la prensa la nota ni tampoco la empresa. Eso salió del Club Olimpia. Ustedes se enteraron por el Club Olimpia, quiso que ustedes se enteren. Bueno, pero toda la prensa acaso no accedió a esto. Sí, pero igual pues se iba a saber, doctor. No. ¿Qué se iba a saber? O sea, la sociedad presentó 3 notas anteriores a esta y nadie supo. Pero ¿y cómo hacemos nosotros con nuestro trabajo el de informar? Está bien. Entonces esa es la respuesta que se recibió por ahora, ¿verdad? Yo creo que tienen que hablar directamente con la sociedad. Ellos ya saben con quién tienen que hablar y solucionar el problema. No hay mucho secreto en esta historia. Doctor, no voy a decir que me diga sí o no porque la información que tengo de buena fuente, pero para la gente que quería saber cómo estaba compuesta la sociedad, quién respondía, la sociedad anónima, hoy estábamos averiguando y nos comentaban que era el 51% de Osvaldo Domínguez y el 49% de la familia. 51 de Osvaldo, 49% de la familia. Ahora otra cosa, esto solo por alquiler, ¿existe otra deuda? También me comentaron. Que yo sepa, no. Por lo menos a mí no me dijeron, me dijeron solamente esto. A mí me comentaban que esto era solo por el alquiler y que hay otra deuda importante, pero que todavía no hicieron el pedido como se está haciendo en este caso, ¿verdad? No, a mí solamente me comentaron de este tema específico. Ahora, doctor, son 2 años, es mucho tiempo no pagar el alquiler, ¿verdad? Y sí, realmente pasó mucho tiempo. Realmente pasó mucho tiempo. Sí. Pero yo me enteré ayer que había pasado tanto tiempo. Yo pensé que el contrato estaba discutiendo normalmente, por eso no me decían nada. Está bien, doctor. Bueno, te dejamos manejar, doctor, con tranquilidad. Gracias por atendernos, muy amable como siempre. Hasta luego. Gracias, doctor. El doctor Gerardo Acosta. ¿Cómo entienden ustedes? Porque Osvaldo pues, es Olimpia, o sea, no sé, Olimpia es demandado por Olimpia. Es un saque, Osvaldo. Es un saque.
Porque el doctor Gerardo dice, no es una demanda, repitió varias veces, no es demanda, pero ¿qué? Es una... Intimación. Esa es la palabra, correcto. Intimación. Un saque es. Pero bajó totalmente. Pero más que saque también es un recordatorio, mira, acá hay una deuda. Porque si no se deja constancia, pues... 1 año y medio. ¿Por qué? la deuda, ¿verdad? Entonces... bueno, pero no sé cómo explicarte que mañana... pero en esa cláusula... No hay ninguna comparación. Yo de acuerdo, comparar con otro dirigente. Osvaldo Domínguez, yo no sé cómo decirlo a ustedes. Osvaldo, pues, tiene un nombre, no sé, ya... Hasta me imagino, no sé... No, que en el una futuro... vez que deje de existir físicamente, hasta yo te diría que el estadio puede llamarse Osvaldo Domínguez. Porque es el dirigente más glorioso del fútbol paraguayo que le dio todo a la Olimpia. Y él... Su sociedad ahora de hecho, el es la que le reclama el alquiler. Se llama así el estadio de básquet. Sí, Olimpia, Polideportivo Osvaldo Domínguez. Y este complejo se llama ODD, donde se van a practicar los chicos de la... Ahora, qué lástima que nos faltó una pregunta. De que ¿Sabes qué pregunta nos faltó? Porque ahí pues van a practicar los chicos de las divisiones inferiores. Si ante esta intimación los chicos van a seguir practicando o ya el complejo no se puede utilizar. Esa es la pregunta que faltó. No creo que se llegue a eso. Pregunto, Dani, es que nosotros tenemos que saber todo. Acá me cuentan que la intimación en términos jurídicos es porque, como suele hacer Cardona, ¿verdad? Oído sordo a la deuda. Yo te pregunto, no te respondo yo. 6 meses, pasó 1 año. Como le pasó a Independiente de Campo Grande. Claro. Que también está y la intimación llega y ahí yo me entero. Ahí respondo. No se puede hablar con la hija de Osvaldo que está en la dirigencia. Diana. Y claro, ella puede tener alguna noción porque ella está entre 2 fuegos. No sé si por denominar así, ¿verdad? Pero está dentro de la dirigencia para echar un poquito de luz. Pero es intimación, no demanda, pero tiene un plazo. Tiene un plazo y si van a pagar 2 años cualquier alquiler. Y el saque Independiente, por ejemplo, era para que paguen todo y Olimpia le dice, te pago 1. Y Independiente le dijo, no, pará, ya son 3. El famoso no me hago encontrar, exactamente. Así es. Acá ya hablan de una nota informativa, pero una nota informativa de me está debiendo 400 millones. Yo averigüé esa cláusula que está ahí mencionada. Habla de una demanda, o sea que si no se cumple para el 1 de julio. ¿Vos viste la cláusula? Me dijeron que esa cláusula es la cláusula 10. La cláusula 10, que es la que vigésima. La ejecución en este caso la reserva o la opción de recurrir al estrado judicial. Según me contaron a mí. El famoso, en caso de incumplimiento, claro, así puede ser. Las partes se verán obligadas a... No, pero ahí claramente dice Bruno en la nota que... litigar. El famoso agotar instancias, ir llegando hasta otro objetivo. Los estrados de la capital de la República del Paraguay. Sírvase su señoría. No, además la nota Dios dice... Astrea. Además, que va a ser Padre nuestro que está en el cielo. Y creo que dice, pasada dicha fecha, sin que el pago se haya efectuado, nos veremos obligados a activar la cláusula 20ª del ya mencionado contrato. ¿Y qué va a ser Es muy lógico también. ¿Qué va a hacer? Eso tampoco le preguntamos a Gerardo. Pero tampoco nos iba a contar. Claro. Nos iba a decir, pues no puede ser un contrato privado, porque no. Pero igual, nosotros tenemos que preguntar mucho. No, claro. Tenemos que estar más atentos. Parece que estamos medio... No. A ver, si la persona te dice, ¿cómo es? Pimienta, yo creo que ya está todo dicho. O sea, estamos hablando de alguien que en otros casos densos, grosos, te habla de pérdida de puntos, categoría, y él decidió bajarle los decibeles. O sea, en mi caso, cuando yo escucho, ya está. A él lo que entre comillas le molestó es que se haya filtrado porque justo esta es la nota que él firmó. Papá es todoterreno con Taiga. La motoneta por excelencia es la Taiga 110 2G con motor de 110cc, semiautomática, portacasco amplio con llave, luces full LED, llantas de acero y cargador USB. Adquirí tu Taiga en cuotas promocionales de 275,000 guaraníes. Además, este mes viene con una campera reflectiva de regalo para papá. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Seguinos en las redes como
@Inverfin y @Motostaiga. Bonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Bonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye Fisae. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como Fisae-PY. Tenemos una noticia que viene de lujo para la temporada. Los amigos de Pechugón y Maggi se unen para traer una promo calentita para sus consumidores. Este domingo 26 de junio, por la compra de un pollo al espiedo de tu pollería Pechugón preferida, te llevas un caldo Maggi de regalo. Este domingo 26, no te lo pierdas y aprovecha la promo calentita de Pechugón y Maggi. Juanma. Bruno. Perdón, ¿hay una buena noticia para el hincha de Cerro? No, en realidad es una confirmación de una ausencia. Mala noticia entonces. Sí, que es algo que lo confirmó el propio Francisco Arce. Alfio Oviedo está a préstamo en Cerro Porteño. Él vino por un año, toda esta temporada, y él pertenece a los registros de Libertad, y por una cláusula de contrato, él está impedido de jugar el partido el sábado. Sí. No, sí. Pero siempre pasa eso. Oye, Guaraní lo puso después, ¿verdad? Y ahí rompieron las relaciones. Sí. Por eso no siguió el Guaraní, porque si no seguía. Y encima perdió Guaraní el partido. 2-0. 2-0, sí. Igual entre Cerro y Libertad, ahí en la figura del doctor Martínez, parece que hay buenas amigas. Lo que pasa es que... No creo que lleguen a conflicto. Exacto, porque averiguando un poco la situación, recuerdan que cuando Guaraní lo utilizó Alfio Oviedo, dijeron, no, pagamos la cláusula, entonces por eso lo pusimos. Pero en este caso... No, acá el presidente de Libertad Editores fue muy claro, dijo, había un pacto caballero. Claro, porque nunca... De cierto, doctor, nunca hubo una cláusula. Sí, hubo un pacto caballero, claro. Y no se cumplió. Sí, por eso Oviedo ahí del vestuario contra Cerro ya le dijeron salir ahí. No, por eso a mí me llamó la atención la consulta. Es más, yo te decía, Bruno, pero cuando escuchamos que Alfio hizo 1, 2, 3, y ya justo no va a estar el sábado. Y yo no sé si ahí en el Fragor se olvidaron, porque fue muy sonado el caso de Guaraní, que había pagado por Rodi contra Olimpia, y con Alfio quisieron hacer lo mismo y bueno, se les terminó yendo. Bueno, atención, aguantame, Juanma, ahí por favor. Estamos teniendo esta información. Acá me están diciendo de buena fuente que se habría arreglado de palabra el tema relacionado a la intimación del complejo ODD. De palabra está solucionado esto. De palabra. Podemos hablar con el doctor Jiménez, o no sé si podemos buscarle al doctor Ferreira, porque alguien habrá, o el presidente Cardona mismo habrá, no sé si él es el que habló, pero hay acuerdo de palabra, me dicen. Bueno, perdón, Juanma, entonces, no juega Alfio, habló el chico Franco, y la pregunta que surge acá ahora es, ¿qué equipo va a poner Cerro Porteño contra Libertad? Y después nos quedamos acá nosotros para pelearnos con Ariel y con Fabio en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Vos sabés que es algo que se planteó desde el partido contra Resistencia, Bruno, porque decimos el máximo potencial, van a jugar los titulares, pero vos sabés que pese al parate, Arce sigue teniendo el inconveniente de los que están o no a disposición. Ahora, por ejemplo, se le había consultado por Carrascal, él dijo que terminó bien el partido y que en teoría ya debería estar disponible contra Libertad. O sea que hay que seguir esperándolo al volante colombiano a ver cómo va reaccionando en estos días, porque también explicó la situación de Alan Benítez, de Pica Lucena y de Luis Fariña, que antes de ayer, el lunes, cuando hicieron el trabajo táctico previo al partido contra General Caballero, estuvieron en el equipo 20 minutos de táctico. ¿Y qué pasó al día siguiente? Ayer por la mañana Alan Benítez resintió, Luis Fariña amaneció cargado, y lo mismo con Pica Lucena. Entonces se va teniendo de vuelta igual ese inconveniente Francisco Arce con el tema de sus jugadores. En teoría, Cerro Porteño o Francisco Arce va a poner lo mejor que tiene a disposición para ese partido. Alberto Espíndola no puede por suspensión. Patiño, que terminó bien, va a jugar de vuelta.
Descansó Pulpito Duarte, seguramente él también va a ser de la partida. Habrá que ver la situación de Alan Rodríguez. La información que teníamos es que él está con síntomas gripales. Habrá que ver si eso lo afecta, lo termina afectando o no para el sábado. Y también, ¿por qué no?, el tema del miércoles contra Palmeiras. Entonces, a partir de eso habrá que ir viendo. Lo de Alan Benítez también, yo creo que Ángel Cardoso Lucena va a estar. Lo de Carrascales sí me generó de vuelta duda, más allá que después le insistimos en la consulta sobre ese futbolista Francisco Arce, dijo que estaba bien. Igual hay que ver si llega o no a disposición. Después Claudio Aquino va a jugar, y yo no imagino que Fariña junto con Marcelo Moreno Martins, y va a ir por ahí más o menos el equipo de Cerro Porteño. Yo pensé realmente o pienso que me parece que Cerro no va a poner todo contra Libertad. Me parece que se va a guardar ya para el partido del miércoles por Copa Libertadores contra Palmeiras. Discúlpame que diciendo, a ver. Pero Chiqui Arce más o menos ya dejó en claro que sí, porque dijo, todos los técnicos tenemos un equipo ideal y ese equipo ideal queremos que juegue cada partido, y ante esta situación va a jugar el mejor equipo el sábado, el mejor equipo el miércoles, el mejor equipo otra vez el fin de semana, decía, para la última fecha, y así son 4 partidos importantes, dijo. Discurso respecto a eso. Sí. Dijo, vamos a ir, y le aviso que vamos a ir con todo. Sí, con todo, dijo. Con lo mejor que tenemos. Y el compromiso acá hasta el 6 de abril, dijo. Que es el partido el 6 de julio, que es el partido de revancha con Palmeiras y Juan Manuel Emocionante. Habló de los 4 próximos partidos. Yo entiendo el discurso, pero en la práctica no creo. A ver, claro que en situaciones normales vos querés que tu 11, que además viene descansado, porque ayer no jugaron, juegue en Libertad, Palmeiras, y después vemos. Pero, como decía Juanma, Cerro está en una situación muy anormal. Porque vos no tenés la certeza, vos decís, che, ¿qué onda con Alan Benítez, con Enzo Jiménez, con Rafael Carrascal, y salvo los del departamento médico, de fisio, fútbol? Nadie te va a poder decir, porque aparece, iba a jugar, pero, o sea, yo creo que Chiqui va a ir con lo mejor el sábado, pero coloco un asterisco. Si alguien por jugar el sábado se puede bajar de Palmeiras, yo no creo que juegue. Eso sí puede ser, pero él entonces decía, no es el mejor. Ayer explicaba que... yo creo que son los que están cerca del 100%, ¿verdad? Porque también decía lo de Coyote. Porque él puso ejemplo como Coyote, y si él no está bien para el sábado, no va. El tema es que el que más mérito hizo para atrás en todos los partidos no puede el sábado, por ejemplo. Claro. Que Oviedo, ¿verdad? Que ayer mismo decíamos cambio de delantera, Oviedo Romero, lo de Moreno Martins, dio mucha aplicación también el caso de Moreno Martins. Ayer entró mejor Moreno Martins. Ayer entró mejor. Ayer tuvo más movilidad, de hecho aguantó, participó en uno de los goles y tuvo más peso, más presencia en el área. Jugó con Alfio. Más influyente, teniendo cerca a Alfio. Y eso es lo que a muchos, yo leí que a muchos le dejó la impresión que podía ser ahora lo de Moreno con Alfio, ¿verdad? Que Alfio se sintió un poco, pero va a ser otro Cerro. Ayer jugó con muchos centros Cerro, cuando entraron ellos, como suele pasar sobre de los costados. Cuando ellos jugaron juntos también, me acuerdo contra Sol América, también terminaron jugando juntos. Sí. Era centro tras centro y rechazaba bien la defensa de Sol. No, por eso yo decía, yo sí creo que Chiqui planificó para ir con todo el sábado. Por eso jugó el equipo que jugó ayer, con los 8 cambios. Pero me parece que al estar a 4 y no a 2 o a 3, va a tener también sus salvedades. Sí entiendo también desde el lado estratégico por qué Chiqui, si es tipo un 50-50, no, igual jugás. Mirándolo de Palmeiras, el lado anímico, porque una cosa es llegar ante los brasileños luego de haberle ganado nuevamente al que está muy cerca de ser campeón, a que te hayan gritado campeón en tu cara. O sea, yo voy también desde lo estratégico, porque sí le doy el resquicio para decir, va a ir con todo. Ayer también hizo una confesión sobre el Pachi Carrizo. Dijo que el Pachi se fue y le dejó al Cerro sin ese fútbol que le daba al resto, y que muchos decían, no, el Pachi no, pero... El Pachi no patea al arco, habló de todo eso. Él mismo lo cambiaba mucho, ¿verdad? Pero ahora el Pachi pasa a ser... y ponerlo ya contra Palmeiras, después de lo que dijo ayer. Sí, claro, porque... Cuando él dijo que para ellos fue una pérdida la ley del Pachi Carrizo. Salvo que... Porque él arrancó bien hablando de Morales,
que suplementaba todo lo del Pachi, que era un nuevo Cerro, y que estaba bien. Lo único que después podía lo de Sergio Díaz, poner en puesto, sí. podía haber dejado en duda la posibilidad de Pachi, era que siga ascendiendo en su juego Fariña, pero Fariña de vuelta dio un paso atrás. Ayer dijo Chiquiarse que estaba para ser titular ayer. Por eso cuando Juanma dice en la previa, nos llama la atención, no está Fariña, no está Alan Benítez, y después dice el técnico que Alan y Luis Fariña tuvieron inconvenientes, estaban sobrecargados. Porque Fariña iba a ser titular, decía Chiquiarse. Y cuando habló de Carrascal, le preguntaron por Carrascal para el partido con Palmeiras, él me dijo que se siente un poco ahogado por el partido de anoche. ¿Cuánto jugó? ¿20 sí, minutos habrá jugado? Un poquito más de 20 minutos. Y dijo después, creo que con el siguiente partido ya va a ganar ritmo para llegar bien para Palmeiras, decía. Es decir que lo está teniendo en cuenta Carrascal para jugar contra Libertad. A los 64 entró, ponele que jugó 30 minutos, ¿verdad? Sí, casi. 25, 30 minutos. Bien. Que lo tiene también en cuenta Carrascal para que siga jugando, para que gane ritmo y que llegue de mejor forma. Cada vez mejor, más ligero. Yo creo que es su mejor momento desde que llegó a Cerro Porteño. Bueno, de hecho, logra la continuidad también en los partidos, lo cual le da ritmo y ya no corta que se dio en las etapas anteriores cuando lo colocaba el técnico con las lesiones permanentes, ¿verdad? Y ahora juega ritmo y está bien físicamente. Yo creo que con Piri se da la inversa. Él fue titular en todos los partidos, ¿verdad? Sí. De los últimos partidos. O sea, si yo lo tengo a Piris en un gran momento como ahora y lo quiero usar contra Palmeiras, capaz sea pica con Carrascal el doble 6 en Tuyucua. ¿Se entiende? También porque puede ser. Si yo a Carrascal le quiero dar minutos para que no se me ahogue con 30 minutos ante un equipo que quedó con 9, porque metamos en contexto. O sea, Carrascal no jugaba hace un mes y jugó un partido de poquísimo desgaste, 11 contra 9, y terminó ahogado. Mientras que el que no era titular y que aprovechó esta pausa y la lesión del colombiano, viene de jugar todos los partidos, Resistencia 12 ayer, entonces capaz allí también puede haber variante en el mediocampo. Bueno, Juanma, volvemos más tarde, ¿sí? Dale, Bruno, estamos atentos. Un abrazo, adiós. Agua caliente en todo momento. Con el termo Calefón rinde 50 litros. Adquirilos en Electrovan en cuotas de tan solo 133.500 guaraníes y tu primera cuota la pagas recién en agosto. Visítanos en nuestras redes sociales @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones. Escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En Solar celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanzas. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales, retira tu préstamo y sorprende a papá con un obsequio. Y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Grandes beneficios, mínimos requisitos. Válido hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llámanos o whatsappeanos al 218 8000 al asterisco 76527 @Financiera Solar. Con Financiera Solar sí se puede. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario? Saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad. ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981 251 230 o en las redes como Metro Paraguay. Bueno, yendo al tema del debate de Cerro Porteño, ustedes dicen que el primer tiempo no jugó bien Cerro. Y que si Marabel metía el gol, que iba a ser 2-1, pero ese tema de que si metía, pues no, eso ya fue en el segundo tiempo. ¿Qué categoría es lo que entra eso? Porque si Cerro metió 3 goles, ganó. ¿Qué pasa? Hacer los goles. ¿Dónde? ¿Por qué no le gustó? ¿O entraron los goles, fueron así todo de rebote? No, mereció Cerro. Especificamos bien, Bruno. Pero primer tiempo dijimos. Primer tiempo. Y bueno, pero el partido dura 90. Sí, Fabio. Está perfecto. O sea, vos tenés que catalogar, está bien, podés hacer una disección de decir, no, vamos a dividir en 2, pero 90 minutos. Sí, pero lo que pero dijimos vos es que una situación clara de gol, que haya una eminencia de gol en el primer tiempo. No, si yo estaba relatando el partido de Libertad. No, pero estás escuchando, yo te estaba escuchando a vos también. Y si nosotros entramos hasta en la anunciación del equipo, ¿te vas a hacer ayer? El anuncio. ¿Va la anunciación? Sí, porque la única que quiero cortarte fue cuando iba a un gol de Libertad. No, el primer... Entraba este chico por el medio y entraron allí vos. Le sacaste de vuelta.
Le corriste la banquina, voy haciendo, hasta los cambios. Por eso hice yo, pedí permiso para entrar en la transmisión central para marcar por qué Chiqui Arce a los 4 minutos ya manda a 2 al campo de juego, a Claudio Aquino y a Moreno Martín, porque esperó un ratito, vio que no había ni una señal de mejoría y envió rápidamente a los dos. Bueno, ¿y ahí lo que pasó? marca claramente que el técnico estaba totalmente disconforme con el rendimiento del equipo. Es decir, ni siquiera llegó la charla en vestuario. Dijo en la conferencia. No, pero por el segundo tiempo, el primer tiempo no forzamos, dijo, jugamos muy lateralizado. Bueno, pero ¿cuánto dura un partido? Está bien, y para eso están los cambios, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Chiqui Arce. Y por ejemplo, el caso de Fernando Velar, pobrísimo lo que hizo para lo que necesitaba Cerro. Por eso ese primer tiempo fue también parte de una escasez de juego ofensivo, porque el equipo no desbordaba, no triangulaba, no llegaba con buenas posibilidades. Recibía una pelota Fernando Romero, descargaba a la derecha o a la izquierda, y ahí el equipo se diluía otra vez en un juego para atrás. El equipo estuvo la pelota siempre en el primer tiempo, pero no dañó. Arce está totalmente diferente antes, porque Arce antes, cuando el equipo jugaba bien, tenía otra postura en las conferencias de prensa y compañía. Yo creo que quiere proteger, como estábamos hablando la otra vez, ante la inminencia de 2 choques muy fuertes donde el equipo no está jugando bien, no está teniendo vuelo. Él mismo dijo ayer, porque metió un montón de cosas que no suele meter, y yo ya le noté eso el sábado pasado, contra 12 de octubre. Él como que está hablando de una conformidad que en otros tiempos no hubiera tenido. Por un técnico muy competitivo. Él sabe que este equipo ni ahí está jugando como él quisiera. Él sabe que no tiene un equipo titular. Que vos le preguntaba hoy, estando los 11 sin pubalgia, sin resfrío, que quienes entran, va a ser difícil la lesión. Y está ganando, y es un gran mérito. De llegar, justamente estábamos hablando ya a mediodía, con 4 puntos sería subcampeón Cerro. Sería un récord. 47 puntos tiene y está segundo, sí. A 4. Sí. En otro campeonato jugó con 47, salís tranquilo campeón. Hoy nos contaba Berro que con 49 puntos salió subcampeón después detrás de aquel Libertad de Israel que le ganaba a todos en el 2007. Arce, por ejemplo, él dice contra Resi, y así mismo a Resi, él se reía, metía carcajadas de toda la conferencia. Contra Resi estuvimos bien primer tiempo, mal segundo tiempo. Contra 12, mal primer tiempo. Lo mismo que están diciendo los compañeros. Y ayer otra vez mal. Pero pasa está ganando y tiene que mantener el ánimo en un plantel que realmente no viene. Porque si vos me decís que Carrascal, antes decíamos acá que era el mejor del fútbol paraguayo, volante central, hoy se pone en duda su titularidad. De Pidamota se rescata que físicamente está bien, pero tampoco estamos hablando de grandes partidos contra rivales. Cerro jugó contra 3 rivales muy venido a menos en los últimos tiempos. Igual que Libertad. Pero la manera de convencer es diferente. Yo creo que Arce está preparando el gran asalto el sábado, no sé qué hombre va a poner, pero se va a jugar mucho. Y ni hablar contra Palmeiras. Contra Palmeiras su imagen acá y allá, en Brasil. Y contra Libertad, mira que últimamente Cerro Porteño le viene complicando la cosa a Libertad, aún en algún partido que perdió. Me acuerdo jugando en Tuyucuá un lunes a la noche, había sido un partidazo que lo había perdido, pero yo creo que va a buscar complicarle, ir a tomar por asalto, va a buscar, yo me parece que va a trabajar mucho en base a ese partido, pero lo que noto de él es que está aceptando muchas debilidades y se está conformando con cosas con las que antes no se conformaba. Por eso te responde hasta trata de hablar por sí mismo. Le quedó grabado lo de Espínola y Carrascal. Ayer repitió, él dice, no, yo no miento. Si Espínola estaba para venir después de Carrascal, pero Espínola se recuperó y Carrascal todavía no, eso fue. Habla de Coyote. Antes no te hablaba de la lesión. ¿Qué le pasó a Coyote? Que estaba y después le sacaron de la concentración. Tampoco mentimos ahí, dice. Y después le imita a Carrascal como habla, Carrascal digo, cansado. O sea, un montón de cosas que nos pasaban antes de la conferencia de él. Parece que tiene mucha más necesidad de decir muchas cosas que antes, quizá con un rumbo más bueno en lo futbolístico, más convincente, no lo hacía. Yo le noté en las últimas 3 conferencias. Resistencia, 12 de octubre y esta última de ayer, y es porque él sabe que se acerca
los dos exámenes finales, ¿verdad? De este primer semestre, que son Libertad el sábado. ¿Cuál es la prioridad? Y el miércoles. La Libertadores, el partido contra Palmeiras acá. Sí, pero no puede renunciar a quedar la posibilidad a un punto mientras tenga chances. No puede renunciar. Vos sabés que trato partido que lo está ganando así por ahí aparece una gran actuación el sábado. ¿Quién te dice? Y te gana y se queda un punto, porque ya pasó alguna vez con Cerro que ganaba casi sin querer los partidos y después se encontró con la posibilidad. No fue con Guaraní, pero me acuerdo de alguna vez contra Olimpia, que el Cerro que fue al desempate después que perdió, ganaba casi sobre el final los partidos, ¿verdad? Ganaba muy ajustado, pero tuvo la posibilidad y a lo mejor está soñando con eso, y yo creo que va a ir con todo lo mejor que tiene, como están hablando Fabio y Dani, lo mejor que tiene el sábado. Porque quizás tenga un plan pero su primer plan ahora es el sábado. El sábado va a ir a buscar la posibilidad de acercar la gloria, de darle un golpe a Libertad, porque si le gana a Libertad le va a meter duda. Le va a meter duda porque, repito, que a Garneros le ha sido muy difícil enfrentar a este Cerro en los últimos tiempos. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, MAG. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortin, Ron Fortin Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación de Ron Fortin Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba, fácil de preparar y un pack de rinda hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de ventas favoritos. Tu empresa, negocio o emprendimiento del tamaño que sea necesita un moderno sistema informático de gestión que te ayuda a administrarlo. ¿Sabías que en Kobe tenemos el plan ideal para eso y mucho más? Llama al 021 72 90 900 o visítanos en www.kobe.com.py. Kobe, podemos hacerlo. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974 530 000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981 930 206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18 Capiata, teléfono 0982 600 504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984 512 000. Loga Azúcar.
solar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Sí, fue una buena victoria, mejor trabajada creo que por nosotros en el segundo tiempo. Primer tiempo en zona ofensiva parecía que no forzábamos el juego, lateralizamos mucho. Después las pelotas paradas también, los centros de Fabián nos ayudaron mucho para romper eso. Y Rafa queríamos darle ese tiempo y lo hizo muy bien y charlamos ahí de que no sintió nada. Pareciera ser que en esta última etapa como que todo era, dependiendo de lo que pasaba hoy, uno podía mirar al sábado, está el partido de Copa, está todo muy pegado y todo es muy decisivo. Y hoy es una realidad que Cerro puede llegar a superar 50 puntos y terminar no siendo campeón. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Digo, por un lado, valorando lo que ya han hecho en este campeonato y por otro lado el poco margen de error que permitió el fútbol paraguayo en este semestre y que Cerro tuvo muchos obstáculos y se ha repuesto a eso. Sí, pensamos, hoy justamente comentábamos ese detalle, que podemos llegar a ser segundo, ojalá que no sea así con esa cantidad de puntos, ¿no? Hoy tenemos 47, ponemos sumar 53 y normalmente 47, 48 en otros tiempos ya. Pero eso habla a las claras del gran trabajo, el gran plantel que Libertad tiene y nosotros fallamos en algunos partidos que tendríamos que haber ganado y lo perdimos. Ahora estamos remando contra la corriente, pero todavía con chance, eso nos deja tranquilos. Después, encima un poco estamos hilando muy fino para poner a cada partido. Hoy hicimos 8 cambios del que jugamos el partido anterior y en el siguiente seguramente van a haber, no sé si 8, pero una cantidad parecida como para poner a los que mejor estén en condiciones para buscar la victoria, que es lo único que nos sirve, nos va a servir. Te ha tocado ganar 2 campeonatos con Cerro, de los 3 sumando 50 puntos, clavado, el 2013 y el 2020 en el formato de 22 fechas, y que podrías tranquilamente superar esa línea incluso o como tranquilamente, no sé. Bueno, sí. Me refiero a ganando los 2 partidos lo pasado. Sí, hay chances. Hay chances. Pero sobre ese punto ¿qué te genera eso? Y también, para sacar también otras cuestiones, hablabas de la cantidad de cambios y tenés Libertad y está la Copa. ¿Cómo pensás armar el equipo? ¿Es el que está mejor? ¿Qué elementos tenés para...? Nosotros tenemos en mente, como le pasa a cualquier entrenador, un equipo ideal si es que todos están en condiciones de poder competir. Hoy, lo que decía hilar fino en el sentido de que a cada día aparecen algunos que no pueden, otros que pueden. O sea, no es que nosotros escondemos información y de repente Alan, por citar un ejemplo, Alan Benítez estaba para comenzar, entrenó ayer el táctico que hicimos, bueno, tuvimos mucho tiempo para hacerlo y hoy amaneció cargado, resintió, entonces le dejamos afuera. Lo mismo pasó con Lucho, ¿no? Luis hizo toda la parte... así como Alan ayer, que trabajamos como 20 minutos para mover, buscar algunos caminos o insistir en que recuperemos algunos movimientos que todavía vemos que no lo hacemos tan fluidamente como lo hacíamos antiguamente. Y también amaneció con una sobrecarga muscular, por eso lo dejamos afuera. Ahí hay que ver cómo llegan ellos dos. Otra vez se repite toda esa situación para el partido del sábado. Pero vamos a ir con todo. Vamos a ir con todo. Con todo el sábado, con todo el miércoles, con todo el final de semana y con todo el día 6, que ahí termina. Falta poco. Yo creo que cualquier esfuerzo es poco de parte nuestra y de los jugadores o de todo el entorno del vestuario para poder a conseguir las grandes conquistas. Solo son conseguidas de esa manera. ¿Cuántas veces se habló de las oportunidades que le da un partido a un jugador para mostrar lo que puede, lo que sabe hacer?
Y ante una situación complicada que tuviste en el sector derecho de la defensa, con lo de Alan, la expulsión de Beto Espínola, hoy Fabián Franco, a mi parecer, creo que muchos van a coincidir también, hizo un gran partido, estuvo presente con tiros precisos también, sabemos que patea muy bien. ¿Cómo definís lo de Fabián Franco hoy? Y si me permite, Aldo, le quiero hacer después una consulta con respecto a Moreno Martins. Yo... ya lo charlamos un día aquí y me acuerdo muy bien. Yo a él no le quiero meter una presión extra, ¿no? Yo creo que por un lado es muy bueno, por ejemplo, que yo no pueda patear más por el problema de mis rodillas, o si no, me iba a estar tentado a querer mostrarle cosas. Hoy le digo solamente de palabra. Hay algunas cuestiones, no sé, no, evidente que con él, con Alancito, con Beto, así como le pasa a los otros muchachos que han jugado en posiciones, Julio, Edgar, Acoete era delantero, Blas era zaguero, uno tiene un poquito más de vistas y con lupa sobre esas cuestiones. Y yo no le dejo en paz, sinceramente, no le dejo en paz porque en el primer tiempo, le dije eso en el entretiempo, cometió algunos errores muy básicos que hace tiempo que yo con él tenemos una historia, nosotros llegamos y ya conté eso públicamente. Me acerco yo y le sugerimos que vaya a préstamo a jugar a General Díaz, pero de que hiciéramos un acuerdo, que lo íbamos a seguir, si a veces no podía yo, que lo hiciera algún integrante del cuerpo técnico. 6 meses después lo trajimos de vuelta. Tuvo altos y bajos. Él ya no es más un chico, ya tiene 23, 24 años. Todavía no le sacó el jugo a todo el potencial que tiene. Por eso digo, no quiero ponerle algo, no quiero decir es el mejor pateador juntamente con fulano, pero se ve a simple vista que él se puede consagrar especializándose exclusivamente ofensivamente en su remate, en su tiro, porque es casi perfecto, es muy bueno, hoy lo demostró, y ojalá que siga así, que siga creciendo para que nos obligue a ponerlo siempre. Eso es lo que buscamos con todos los chicos, o sea, o no los no tan chicos como él, o sea, a veces hay una paciencia mayor con los más chiquitos, pero él ya y estando nosotros ahí ya tiene que dar el gran salto, ¿verdad? Eso es lo que esperamos de él. Entre los hinchas, inclusive a nivel periodístico, de la función o cómo juega Marcelo Moreno Martins, hasta se dijo, ¿él no se adapta o el equipo no juega para él? ¿Qué opina al respecto y qué le puede decir a los hinchas principalmente sobre Marcelo Moreno? Yo leí algo más todavía. Yo creo que no quisiste tocar poner el dedo en la llaga. Yo leí mucha gente diciendo no le quieren pasar la pelota. O sea, no le quieren dar. ¿Cómo no la gente pasar la pelota? O sea, si el que no quiere pasar la pelota le arrancamos la cabeza, le sacamos el equipo, si acá se tienen que pasar la pelota. Nosotros lo mejor que hacemos es, o sea, sobre lo que más trabajamos es darle a este, si este está triangular, que aparezca un cuarto, que vuelva, que gire, que forcemos. Yo creo que hay varias cuestiones ahí en ese debate, ¿verdad? Todo el mundo es libre de opinar, no todas las opiniones son dignas de aceptar, diría yo, para no decir otra cosa. Pero en eso yo dije la semana pasada, yo miento muy poco en relación no miento en relación al equipo porque está a la vista. Nosotros hemos perdido, como dirían los nuevos entrenadores, volumen de juego en el estilo que tenemos, por distintos motivos, porque se nos lesionaron, porque Pachi se fue, porque Pachi era el que conectaba, parecía que no jugaba, para la gente común no remata, entrega pelotas atrás, no hace goles, pero hacía funcionar, era compañero ideal para los otros que armaban juego ofensivamente. Después pasamos a jugar de una manera un poco diferente porque le dimos la posición definitiva a Robert, que antiguamente hasta ese tiempo era recambio, y Robert estuvo soberano hasta lastimosamente el tiempo que se lesiona. Después vuelve Sergio, ¿qué será que va a pasar con el chico? Si alguna vez va a explotar, si se va a decidir, ya se fue al Madrid, volvió. ¿Será que Chiqui, que lo conoce, va a conseguir pin? Explotó, jugó partido muy bueno, se lesiona en la cancha nacional, no sé si te acuerdas, se lesiona y fue a hacer un golazo.
Le costó volver. Cuando volvió, ellos dos eran diferentes a Marcelo, a Alfio, a Fernando, a pesar de que Fernando es un poco más picador, pero Robert era picador, potente, goleador y un poco más técnico. Dicho eso, el equipo todavía no mejoramos en el partido que jugamos acá contra Resi, mejoramos un porcentaje un poco más de lo que mejoramos contra 12. Ahí mejoramos un poquito, no mucho, pero mejoramos. Hoy en algunos momentos mejoramos bastante, especialmente en el segundo tiempo. Entraron más o menos los que siempre se conectan, se conocen, juegan, se buscan, ubican en posiciones ofensivas mejor. Yo antes de ayer le dije eso a Marcelo, hablaba con Marcelo. Creo que eso no es porque no se la quieran dar, no es porque... Y a veces, el otro ítem es que él mismo a veces se tiene que crear sus propios espacios. Es muy difícil que... Nosotros tenemos una forma de jugar, es muy difícil que escuché especialistas también diciendo no juegan para su centro delantero, pero hay que jugar para el lateral derecho, para el arquero, para Fabián Franco, para que tire centro, hay que jugar para Patiño, hay que jugar para Pulpito, hay que jugar para, qué sé yo, Riva, Rodríguez, hoy jugó Luis, ¿verdad? Eso funciona de esa manera, o sea, hay que armar un esquema, una estructura de juego que sirva para Rafa, para Robert, que le tardó para adaptarse, ahora está más adaptado. Yo creo que esos tres ítems son bastante fundamentales para que él hasta ahora no convirtiera, o el equipo por su desmejoramiento no haya creado tantas chances por afuera como creábamos antes, por dentro como creábamos antes, y también falta que él de vez en cuando haga sus movimientos acordes a cómo se desarrolla el juego. Por la importancia de lo que se juega el sábado y también el miércoles, y por el nivel y la exigencia de los dos rivales, ¿te parece que es la secuencia ideal de enfrentar a estos equipos para llegar bien a tono, por decir de alguna manera, en cuanto a dinámica? ¿Qué pensás sobre eso? Es lo que espera cualquier futbolista cuando inicia, es lo máximo. Yo insisto, a nosotros no nos viene, tenemos todavía esa fecha, y después tenemos otros componentes que nos pueden elevar el rendimiento, la forma de jugar, la forma de controlar a los rivales, tanto a Libertad como a Palmeiras. Pero es algo que para lo que todos trabajamos, tanto futbolistas, club, dirigencialmente, porque da un estatus diferente. O sea, no tenemos por qué reclamar. Sí, después hay cuestiones que hay que adaptarse en la parte física, habituarse en toda la parte de tensión psicológica que existe alrededor de grandes partidos, y después tenemos que ser astutos para encontrar la forma de jugar, y eso ya vamos a respirar mucho en este tiempo para encontrar cómo jugar con Libertad y después cómo jugar contra Palmeiras, que pareciera que nadie le puede ganar. Profe, quiero insistir sobre Carrascal. Ahora hablaron, no sintió nada. ¿Eso quiere decir que todavía está ahí en el día a día, en las evaluaciones, o él ya está 100% apto para No, o sea, en esa transición que hablamos, que dicen siempre que necesitan los fisioterapeutas después que son liberados de los aparatos y sale de la sala de fisioterapia a la cancha, hay todavía un espacio, preparadores físicos, y él tenía una cierta molestia especialmente en hacer tipo de remates, pero hoy lo único que yo le digo que ¿cómo estás? Y estoy ahogado, me dijo, y evidente que iba a estar un poco ahogado porque hace un tiempito que no juega, pero si está bien jugará el sábado, y eso ya imagino que le va a ser suficiente para que podamos, si sigue bien, que podamos utilizarlo el miércoles o no. Profe, consultarle por dos futbolistas. Hoy un gran partido la rompió sinceramente Alfio Oviedo, y en estos partidos que viene él podría, digamos, tomar una ventaja para poder arrancar, o todo depende de cuál sería el planteamiento. Y preguntarle también por Fernando Velar, si él definitivamente ya es apto como para jugar tanto por derecha por izquierda, o se le está buscando todavía, digamos, dónde explotarlo. Yo no puede jugar el sábado por la cuestión contractual. Fernando juega mejor, pareciera, por derecha, arrancando para adentro, como entró en el partido anterior.
o suelto delante de la... Hoy lo necesitábamos jugar ahí porque iba a arrancar Luis, ¿no? Así como dije hace rato a una de las preguntas, iba a arrancar Luis y lo pusimos a él a jugar. Capaz que eso intentó mucho, se equivocó en algunas, intentó mucho, no importa que se equivoque, intentó mucho, pero pareciera que tiene más amplio el panorama cuando arranca de derecha para adentro, cuando juega suelto, con un enganche. Y a medida que tengamos necesidades lo vamos a poner, ojalá que más por derecha y por el centro y no tanto por izquierda. ¿Cómo hace para estos partidos? Porque la concentración está al máximo. ¿Y cómo hace? Primero Libertad, después Palmeiras, y también consultarle si van estudiando el equipo rival, porque se lo vio hace un tiempo en Brasil, viendo también el partido de Palmeiras, cómo lo nota el equipo brasileño que está llegando en óptimas condiciones, y Cerro Porteño luego del parate recuperando, y usted como dijo, mejorando en cada partido. Yo creo que ya lo vimos lo suficiente. O sea, cualquier situación, por mejor que sea, después se vuelve sobredosis y al final te deja más indeciso, creo. Ya lo vimos en vivo, yo vi en vivo Atlético Palmeiras, Atlético Mineiro, vi en vivo. Vi por TV estando en San Pablo aquel partido de Palmeiras con Santos. O sea, los vengo viendo desde siempre. Por mi, qué sé yo, pues tengo amigos, por la relación o por X motivo, porque uno gusta ver fútbol. Ya lo analizamos con el analista y todo el cuerpo técnico, dimos funciones de distintas maneras de jugar que ellos han metido en este tiempo para cada asistente, ¿no? 3-4 partidos. Me parece que eso ya es suficiente, ya, si no, en vez de encontrar salida no complica más, ¿verdad? Y motivar en el sentido de, yo creo en eso el primer principio es la posibilidad de estar, de ver, de jugar en Cerro, de vamos a jugar a estadio lleno. Ellos tienen una forma tan específica de jugar que pareciera que estos le ganan a todos, pero engañan mucho. Ayer ganaron así de vuelta, vimos todos acá en la concentración. Ganaron, parecía que ya estaban perdiendo, los últimos 5 minutos apuraron, como lo metieron en un arco a San Pablo haciendo visita y dieron vuelta al partido. Con un gol de cabeza, un gol después de un córner. Yo creo que somos capaces. Me imagino que ellos tampoco van a venir así tan a la ligera. El fútbol brasileño ha cambiado mucho. Cuando nosotros jugábamos ahí, nuestros compañeros difícilmente querían mirar a los rivales. O sea, solamente los sudamericanos conocíamos a los de Boca, por decirte. Ellos, ¿y quién ellos querían ellos nomás, digamos, imponer su forma de jugar. Eso ha cambiado mucho y se nota que el entrenador que tiene Palmeiras es muy estudioso, que es un gran estratega, especialmente en estas cuestiones de, en Brasil se dicen, juegan por una bola, juegan por una pelota, tienen una y no te perdonan. Yo creo que hay cuestiones que nosotros, errores que a veces cometemos aquí no forzados en el fútbol paraguayo, que no podemos cometer contra ellos, y si cometemos lo vamos a pagar muy caro. Regular, no tiene vergüenza Chiqui como es avaro en su juego. Sí, claro, espectacular, teníamos que ganar. El sábado ganamos también. Partidazo, ese gol lo que no me gustó, pero partidazo. El hincha opina. Palmeiras, prepárate. Regular. No sé, no importaba sumar, pero vimos que Libertad también sigue sumando, entonces no. Para mí entregamos el campeonato contra Tacuarí. Aguante Cerro, papá. Bien, había que ganar y se ganó, o sea, es lo único rescatable. Vamos a ganar el sábado, nos vamos a uno y en la final ganamos, salimos campeones. Vamos, nos vemos el sábado, un Marielito. ¡Qué suerte que tuvimos! ¡Vamos a ganar más! Vamos Cerro el sábado. ¡Prepárate Uma, el sábado, prepárate Uma! ¡Vamos Cerro! Aguante Cerro. ¡Prepárate Libertad, el sábado te vamos a clavar! Estamos para ganar. Sí, con todo. Grande Cerro. El próximo contra Libertad y así vamos, ¿sí? Fuerza. Sirvió de práctica para la Libertadores. Partido contra Tacuarí no cagó. Perdimos ahí perdimos el campeonato. Vamos Cerro todavía, vamos, que el sábado tenemos que ganar sí o sí. Fuerza, chicos. Cerro campeón. Buen segundo tiempo, muy buen segundo tiempo. Ay, a ver. Nada, Moreno tiene que encarar más ya. Sí. No puede ser que no meta todavía. O sea, el sábado 5-1. Va 0.
Vamos, Cerro, carajo. La próxima semana comemos repollo. Cierre allá toda la vida. Atajate, Libertad, atajate. Aguante, Cerro. Aguante, Cerro. Un buen partido. Y buen partido, la verdad que el primer tiempo con un hombre más no pudimos meter los goles, pero aquí no marcó la diferencia. Está lindo, ojalá que así siga hasta el partido de Palmeiras. Como Cerro todavía, se puede todavía. Yo quería la remera de Aquino. ¡Vamos, Cerro! ¡Vamos, Cerro, campeón! ¡A nadie! ¡General Caballero, carajo! Segundo tiempo, buen partido, un buen regalo de cumpleaños. Quiero saludar. Amo, Bruno, te amo. Dale, Cerro, dale, Cerro, dale, Cerro. Vamos, Cerro. Cerro de corazón, carajo. Vamos a ganar la Libertad. Ganamos Libertad. Y Reci después le echa, Reci le echa. Vamos a ganar la Libertad. Cerro, el guante de Chá. ¡Vamos, Cerro! ¡Cerro, vamos, Cerro! ¡Campeones! Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Garelli Estructuras presenta el sistema Losa Rab. Losa Rab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losa Rab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compran www.regimiento8.com.py. En Petrosur, recarga nafta activa 92 y fuerza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Me gusta estar en contacto con el doctor Julio Jiménez, delegado y abogado del Club Olimpia. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo tranquilo, doctor. Bueno, contanos un poquito, doctor, el panorama con respecto a esta intimación, se puede llamar, ¿verdad? Y me contaban de que hay un principio de acuerdo de palabra, la idea de solucionar este tema con el complejo de ODD, ¿verdad? En realidad, corrigiéndote un poco la terminología, ya está solucionado el problema de palabra. Ajá. Hubo un requerimiento de pago, conversamos con los miembros de la familia, en representación del don Osvaldo Domínguez Vip. Hay un acuerdo de pago acordado en forma verbal y bueno, hay que cerrar el negocio firmando algún tipo de acuerdo y nada, fin de esta historia. Sí, un problema menos de los tantos que está teniendo la Olimpia económicamente, ¿verdad, doctor? Un problema menos. Sí. Doctor, ¿cuál es la posibilidad de que se tenga una buena recaudación para el partido contra Goianiense? Digo por el tema económico, ¿verdad? Porque las recaudaciones son importantes en estas instancias y ni hablar si es que pasan a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, ¿verdad? La probabilidad es la misma que siempre ha tenido históricamente el Club Olimpia, una buena. Pero ¿cuál es un poco la expectativa de recaudación, doctor? Vos me estás hablando en montos, porque no en montos, manejo, pero ¿sabes? ¿crees que, por ejemplo, el estadio se va a llenar, que van a tener una Sí, buena por supuesto que creo que se va a llenar, por supuesto que sí. Porque primero se juega acá, después de visitante, ¿verdad? Sí, pero el Club Olimpia siempre se ha mantenido fiel al equipo y yo creo que esta no sería la excepción. No sé a qué va la pregunta. No, que hablaba con respecto a, viste que te hablamos siempre de demandas, de requerimientos y compañía, pero también hay que hablar de que pueden tener entradas importantes en materia económica.
Sí. Yo creo que la asistencia va a ser el reflejo del apoyo de la hinchada al club de sus amores, sin ningún lugar a duda. Doctor, ¿y lo de Mateo Gamarra cómo está? Está igual. O sea, ustedes dejaron depositado el dinero ahí de un mes y... Sí, falta el pago de un segundo mes. Segundo y tercero, que estamos en trámite y bueno, está en proceso. Uh-huh. ¿Y no hay posibilidad de también arreglar de palabra con ellos por ahora, doctor? Y eso se está trabajando, Bruno. Realmente nosotros trabajamos en el escritorio, no trabajamos por medio de prensa. Entonces, le damos el respeto a los medios siempre, pero también tomamos las cautelas de ir avanzando paso a paso con los trámites internos que tenemos que hacer para llegar a un buen rumbo. Uh-huh. Ahora, doctor, ¿cómo lo notas ahora al presidente? ¿Sigue tranquilo? Él ya está como que, no sé si la palabra es decir acostumbrado, ¿verdad? Porque uno nunca se puede acostumbrar a los problemas permanentes, ¿verdad? Pero como que hoy yo lo escucho mucho más aplomado. Antes como que estaba muy afligido cuando comenzó él a ser presidente del Olimpia. No, yo lo veo muy bien, con mucho aplomo, lo veo como un buen administrador, muy carismático, con decisiones firmes, y el apoyo de su directiva en un 100%. Doctor, para cerrar, el tema de la captación de socios, ¿cómo está marchando? ¿Cómo ves el movimiento? ¿Qué te dicen? Ahí me agarras en offside, Bruno. Yo no manejo esa parte, no me animaría a decirte absolutamente nada. Uh-huh. Porque claro, sé que hay un grupo de trabajo de compañeros haciendo un esfuerzo en ese sentido y no quiero meter ningún tipo de cuchara y informar algo en forma incorrecta, perjudicando el trabajo de los compañeros. Perfecto. Doctor, entonces para cerrar, lo concreto es que ya hay un acuerdo de palabra para solucionar el tema del complejo ODD. Ustedes se comunicaron con familiares de Osvaldo y esto está en vías de llevarlo a un papel y de comenzar a hacer un pago fraccionado, ¿verdad, doctor? Correcto, un problema solucionado y yo creo que vuelta de página. Doctor, ¿cómo viene la mano en cuanto a la programación de las últimas 2 fechas del Olimpia? Última fecha. Vamos a programar la fecha, hoy jugamos contra Nacional, el domingo jugamos contra 12. Hasta ahí está programado. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por atendernos, muy amable, muy gentil. Gracias. Adiós. Julio Jiménez, delegado y abogado del Olimpia. El tema central, lo que nos confirma es lo que habíamos adelantado justamente hace rato, que hay un principio de acuerdo. Hubo una comunicación con la familia de Domínguez Dim. Él dijo que hablaron del tema. ¿Cómo que respondieron al tema? No sabía que hay un acuerdo. O sea que a vos no te cierra mucho, no, Federico. Claro, es como que lo que te dije que había oído sordo. Es como que respondieron, acusado recibo. Y dijeron, sí, te debemos, pero que hubo un acuerdo, no me suena. No, que van a llevar. Lo de Gamarra sí igual. Por eso cuando le preguntaste por Gamarra te digo, igual te digo. Si lo de Mateo continúa igual. Sí. Lo de Mateo Gamarra. Pero si no tenés 15 millones o $15,000 o 30,000 acá me dice que el lunes el día de Gamarra. El lunes próximo. No, pero a lo que voy es lo siguiente, lo que dice el doctor es que ellos acordaron de palabra y ahora lo tienen que llevar a los papeles para o sea, lo que hablaron es que le van a pagar en cuotas. Eso es lo que estoy entendiendo. Ya está solucionado el problema de palabra. Ajá. Hubo un requerimiento de pago, conversamos con los miembros de la familia en representación del don Osvaldo Domínguez Dim. Hay un acuerdo de pago acordado en forma verbal y bueno, hay que cerrar el negocio firmando algún tipo de acuerdo. Ahí está, firmado un acuerdo y ahí... Fin de esta historia. Fin de la historia. Bueno, no sé, muchachos. Que el acuerdo hable de un plan, ¿verdad? Sí, no, y eso decía él. Un objetivo, fechas. Yo tengo derecho a dudar, sí, con Gamarra también hay un plan de pago en cuota y no se cumplió. A mí me suena para tirar hacia adelante. Después si se paga y si no, otro acuerdo. Pero le levantaron el teléfono. Claro. Eso a diferencia de que lo que pasaba antes, que no levantaban, no se hacían cargo de la deuda. Se hicieron cargo de la deuda, se craneó un plan y ahora hay que ver si lo cumple, porque repito que con Gamarra había un plan y uno dice $15,000 por mes por un jugador, no es, pero
Se nota que es. Ahora, para referenciar un poco y meter en el contexto histórico, porque mucha gente, entre jóvenes o capaz no estaban muy enganchados, primero confundieron con el tema del polideportivo, la cancha de básquet, que justamente ahora está bajo reformas, con el tema del parquet. Y después, mucha gente se ha de preguntar, y esa es una realidad, inclusive siempre se dijo que Osvaldo quería venderle a Olimpia ese predio, porque repito, muchos hinchas van a desesperar que Olimpia no tiene un predio propio para que se entrenen los chicos, y no, esa es la realidad. Roberto Gatito Fernández, ¿cómo estás, Gatito? Roberto, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo estás, Gatito? Hola. ¿Cómo andás? Todo bien, Bruno, todo bien, gracias a Dios. Bueno, acá, siguiendo siempre el fútbol brasileño, hoy atentos al tema relacionado a la Copa de Brasil, ¿verdad? Y ustedes Botafogo viene de ganarle 3-2 al Inter, Gatito. Sí, le ganamos al Inter el domingo, jugando de visitante por el campeonato brasilero. Ahora jugamos este domingo nuevamente contra Fluminense y luego jugamos el jueves por la Copa de Brasil contra el América Minero. Ahora, ¿estás recobrando la titularidad, tu forma de jugar, tu performance? ¿Estás volviendo otra vez, Gatito? Sí, gracias a Dios, Bruno, estoy volviendo muy bien. Comencé jugando el campeonato estadual, que fue en febrero. Luego estadual ya comencé el brasilero, donde me perdí una fecha porque me faltaba un poco acondicionar mi parte física. Y ahí me perdí 2 partidos del campeonato brasilero, pero después todo el campeonato vengo jugando y gracias a Dios muy bien, ganando ritmo después de mucho tiempo parado y el equipo está mejorando también cada día más. ¿Ustedes no juegan la Copa Brasil? Sí, jugamos la Copa Brasil, jugamos el jueves que viene. El jueves, ¿sabes por qué te pregunté? Porque veo que hoy hay muchísimos partidos. A las 6 Goianiense, Goiás, 18:30 Bahía Paranaense, 19 horas Fortaleza Ceará, 20:30 Mineiro Flamengo, un partidazo, 20:30 otro buen partido Corinthians Santos. Y estaba mirando los partidos de mañana, donde se destaca nítidamente el partido que va a jugar Palmeiras, ¿verdad? Ante el San Paulo de local ante el Palmeiras, 19 horas, 18 horas Fluminense Cruzeiro, 20:30 Ponte Preta Sampaio Correa. Bueno, esto ya es en la Serie B, pero la Copa Brasil 2 partidos, Fluminense Cruzeiro y San Paulo Palmeiras. Por eso te preguntaba, Gatito. La verdad que no sé por qué jugamos la semana que viene, no sé si hay algún partido de la Copa Libertadores, algo así, porque América Minero estaba en un campeonato internacional, entonces no sé si es por ese motivo que jugamos la semana que viene, pero estamos en la Copa Brasil. Ahora comienza la etapa más difícil, porque el primer partido anterior nos tocó con un rival de un equipo chico, digamos así, ¿verdad? De tercera división creo que es. Y ahora sí ya empezamos a competir con equipos de Serie A, y creo que hay solamente 2 o 3 equipos que están en la Serie B. Perfecto. Gatito, ¿cuál es un poco tu pensamiento con respecto al tema de selección paraguaya? Bueno, muy bien. Yo lo conocía al cuerpo técnico ahora. Está la última fecha de la eliminatoria que estuve en la selección. Me pareció bien, me pareció que ellos están queriendo trabajar con los chicos nuevos que están jugando hoy en día en el fútbol paraguayo, están afuera, renovando un poquito el plantel, digamos así, ¿verdad? Y pasa mucha confianza, así que con mucha expectativa de que podamos mejorar, de que podamos salir adelante nuevamente. Bueno, Roberto, contanos un poquito, ¿qué pasó ahí con los hinchas? ¿No estaban viniendo bien? ¿Los rendimientos no eran acordes? Y es como que estaban molestos con el momento. Sí, es así porque como nuestro club fue comprado por un americano, entonces la expectativa era muy grande con el campeonato. Se contrató muchos jugadores. Y bueno, tuvimos un comienzo muy bueno el campeonato brasilero, luego tuvimos 3 o 4 derrotas seguidas, donde ahí al hincha le incomodó bastante,
y bueno, fueron a nuestro predio a pedir resultados y gracias a Dios conseguimos 2 victorias seguidas. En San Pablo le ganamos a San Pablo en nuestra cancha y fuimos a jugar de visitante con Inter y bueno, ganamos también de visitante y hoy en día estamos allá arriba en la primera página de la tabla de posiciones, así que estamos muy bien. Y aquí en Brasil así, la presión es muy grande, con Botafogo un club grande también, entonces estamos puestos a eso, sí. Y Gatito, hablando del dueño, ¿qué tal es? ¿Es tan pintoresco como, por ejemplo, se hace notar en las redes? ¿Ya tuviste trato directo con el americano? Sí, nosotros tuvimos, una vez él estuvo en el vestuario con nosotros, donde compartió un poquito y es un señor así muy tranquilo, así como dijiste, muy pintoresco, muy suelto, nada de muchas ceremonias y nada más, muy tranquilo él pero así fue el único contacto que tuvo con el plantel, ¿verdad? Deja más al manager, al gerente deportivo, a todos los demás que manejan el club. Él no es que está todo el día con nosotros, o sea, no está en el día a día. Gatito, éxito siempre, te seguimos, muy amable, gracias, muy gentil. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, ahí está Roberto Gatito Fernández, jugador de Botafogo, el arquero del conjunto brasileño. No te pierdas lo mejor de San Juan: pastel mandió, payaguá mascada, vellú, chicharrón trenzado, butifarra, tradicional asadito, comidas típicas. Vení y disfrutá del mejor sabor tradicional. El viernes 24 de junio, ahí vamos a estar a las 5 de la tarde en el supermercado Baratodo. Sí, señor, ruta 1, kilómetro 18. ¿Qué pasa? ¿Por qué dudan que voy a estar ahí, muchachos? Voy a estar en Bellugo, mi especialidad. Voy a comer el Bellugo. ¿Eh? Giovano. No, hay cupo para uno solo. Bellú con la butifarra, papá. No sabes lo que es. No sabes lo que es. Ariego, ya comiste esa butifarra. Boliazzi con el... Probá un día lo que es. Vos no te imaginas. Agarrás ese embellú y colocás el chori en el medio de la butifarra. Y después hace tipo así un envuelto. ¿Cómo se llama? Niño envuelto. Y le entra, hermano. Pega, para mal clima. Pastel mandío, ¿te gusta el pastel mandío? Sí. Chicharrón trenzado. Payagua mascada. Todo. Bellú, chicharrón trenzado. Ese. Ese es tu... Sí, ese es mi papá. En esa olla tradicional, esa olla así de hierro. Yo compré una olla, ahora esa olla negra. Que le agradezco, dicho sea paso, a Ricky Neupel, porque a través de él compré el Campo 9. Bueno, impresionante. Sí, no, ya compré mi olla. Federico ya está haciendo para su Quincho Road, su San Juan también. Tradicional asadito. Mira que te podemos caer el sábado, Federico. Bueno, no hay problema. Vos voy para atrás, pero yo no tengo problema. No, hay cupo para uno nomás. Mira pagando, mira. No, Federico, no. Esto es abierto para todos. Viernes 24 de junio, hermano, para todo. Ahí entran todos los candil. Si Chun se quiere ir, no hay ningún problema. Pelota tatar y él. Todo. 13 con 26 minutos. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Yo tengo un héroe invencible. Lo llamo papá. Felicidades, papá, en tu día. Gracias por todo, gran amigo, maestro y mejor consejero del mundo. En este mes, regálale a papá el regalo perfecto. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. No te pierdas de esta increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lácteos Trébol. La leche chocolatada semidescremada de Lácteos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1,5 litros, que se mantiene fresca por hasta 45 días.
días. Con la Choco Trébol Ultra, la merienda es nuestro arte. Con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Tigo Business tiene todas las soluciones tecnológicas para hacer crecer tu negocio. Podés contar con servicio de conectividad, respaldar todos tus datos en la nube y proteger tu empresa ante ciberataques. Ingresa a business.tigo.com.py y sé parte de las más de 50.000 empresas que nos eligen. Tigo Business, conexiones que impulsan. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de los Power Systems. Comunicate al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Qué gusto estar en contacto con la señora Diana Domínguez, hija de don Osvaldo. ¿Qué tal, señora Diana? ¿Cómo le va? Hola, Bruno. Acá estoy manejando, me estoy yendo a casa a almorzar. No le vamos a sacar mucho tiempo y que tenga buen provecho. Señora, cuéntenos si es tan amable, por favor. Recién charlábamos con el asesor jurídico, el delegado del Club Olimpia, el doctor Julio Jiménez, y lo que él nos decía es que hay un principio de acuerdo, de palabras, de que van a hacer un acuerdo y que van a pagar, entiendo que de manera fraccionada, esto que saltó públicamente, ¿verdad? La deuda con el complejo de Osvaldo Domínguez. Bruno, yo lo único que te puedo decir es que jamás Osvaldo Domínguez ni la familia va a demandar al Club Olimpia. Esto es este tipo un acuerdo que hay desde la época de Recanate, o sea, siempre llegaron a un acuerdo, siempre. Para papá Olimpia es primero su vida, primero es olimpista, después paraguayo. Para nosotros Olimpia es parte de nuestra vida. Hoy tenemos la satisfacción de decir que un atleta, una promesa del básquetbol paraguayo sale de nuestra familia. Entonces, ¿qué decirte? Creo que con lo que papá hizo por el Olimpia y todo el esfuerzo que le dio, deja más que sentado su posición al respecto. El resto creo que son todas malas interpretaciones. ¿Y la intimación a qué obedece entonces? Porque también charlábamos con Gerardo Acosta, que es el firmante, y él nos decía que sí, que efectivamente existía ese documento, ¿verdad? Pero como te digo, esto viene ya... Esto es como algo prácticamente administrativo. De la época de Recanate se viene, se cobra, se condona, son arreglos que ellos hacen. Seguramente en algún momento el presidente se va a comunicar con papá, o ya se habrán comunicado y seguramente van a llegar a un acuerdo, como siempre fue. Así que no pasa nada. Creo que es mejor contar las cosas buenas que pasan en el Olimpia y lo lindo que es ese complejo, ¿verdad? Porque realmente es un complejo espectacular. Hay canchas de básquetbol, hay canchas de fútbol, ahí viven los chicos. Es un semillero muy interesante, que hace muchos años el Club Olimpia ha estado usufructuando. Es un complejo que hay que mantenerlo, ¿verdad? Señora Diana... ¿Ustedes conocen? Sí, yo conozco, señora, yo conozco, muy lindo lugar. Hay una inversión, una árboles, todas las cosas, la naturaleza. Tuvo papá hace muchos años. Y gracias a Dios está funcionando, así que no pasa nada. Es prácticamente simbólico lo que se cobra, pero eso hay que mantener para que los chicos sigan progresando. Señora, ¿usted ya no forma parte de la directiva del club? Yo formo parte de la directiva. ¿De la comisión de ética? Soy miembro número 1, sí. Está en la comisión de ética. ¿Y qué opinión tiene con respecto? Yo no estoy en la comisión de ética. ¿No? No. Porque me pasaban ese dato. ¿Y qué opinión tiene con respecto a lo que pidió un socio con respecto a Marco Trovato y su expulsión? Yo no estoy en la comisión de ética. Realmente no sé quién es el que preside la comisión de ética, deberías preguntarle a él. Pero como directiva, ¿qué piensa? No sé, no es un tema que he tratado todavía. Yo creo que... No sé, me sorprende tu pregunta, no sé ni qué decirte, porque mi cabeza está en otro lado ya. Bueno, señora Diana, gracias por atendernos, muy gentil, muy amable. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Diana Domínguez.
Conclusión, muchachos. Ya, que listo. Y a ver a futuro si se arregla, ¿verdad? Definitivamente, lo que se va a plasmar en el papel y se cumple, se gana tiempo, ¿qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? A partir de ahora. Pero lo que dice es que no es una demanda y que la familia Domínguez y ni Osvaldo nunca le van a demandar al Olimpia. Pero también habló de, ¿cómo se llama cuando? Algo simbólico. Simbólico, mira que hay otra fuerte, ¿Y 400 millones? No, pero simbólico, no es simbólico 400 millones. No tiene nada de simbólico. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union. Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp, más 595-212891.000. Para los tesoros de nuestras vidas, Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 cofres, todoterreno, diversión, relax, familiar, hogar, que contienen vales de combustible, de spa, peluquería, de compras de ropa, de consumición, de compras en supermercado y farmacia, para compras de muebles y electrodomésticos. Por cada compra de 30.000 guaraníes, estás participando y adquiriendo productos de las marcas participantes. Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Lo más nuevo de Forestac y Broncos por 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamata Peruvisa para agendar tu test drive. Broncos por, creada para todo terreno. Llamada Peruvisa al 021-603-100. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Vamos a lo de Garnero. Libertad a punto de ser campeón, muchachos, ¿verdad? Bien ganado ayer frente a Sol de América. No puso resistencia Sol de América ante Libertad. No, salvo los primeros minutos donde marcó con mucha fuerza, con mucha vehemencia, algunas patadas fuertes, pero después tomó el control. Ayer me gustó Bogarín, Marlini en primer tiempo, Melgarejo, Espinosa, Martínez, Campuzano jugó muy buen partido. Bien. Sí. Pero estos fueron y rodaron bien a Roque y se le fue encima a Libertad, y con esta nueva fortaleza que tiene el juego aéreo, porque debe ser pesado que te suban Ramón Martínez ahora que está, Santa Cruz, Viera, el propio Bocanegra, y lindo gol, el cabezazo de Roque ya era gol, pero fue muy buena la tapada de Ojeda y le quedó a Campuzano, que en el segundo tiempo mostró muy buena pegada, cuando había más espacio asistió muy bien al vacío y terminó el partido creo con el error de Núñez, el golazo de Melgarejo, porque hay que tirar sombrerito de esa forma, bien alto, la pelota bajó de repente un golazo y se terminó y se puso atento a lo de Cerro. En un momento cuando hace el gol en Mallorquín, la gente de Libertad comenzó a gritar darle campeón en todo el estadio, ahí se sintió la gente del Luma, y después vino el gol justo de Melgarejo más, y ahí justo el gol de Cerro, como para aplacar un poco, ya que la gente comienza a pensar en el partido del sábado, pero fue mejor que lo de Guaireña, fue mucho más determinante el dominio, y repito, hay 4 o 5 jugadores que están en un gran nivel en Libertad. ¿Tenés lo de Garnero, por favor, hoy? El profe Daniel Garnero. Sí, nosotros estamos muy contentos por la actuación, creo que fuimos amplios dominadores del juego, controlamos, dominamos, generamos, tuvimos efectivo y no tuvimos prácticamente sobresalto, o sea que el balance fue muy positivo y obviamente que este es un campeonato muy parejo, hay muy poca diferencia entre los equipos y sabíamos que iba a ser hasta el final y bueno, nos quedan 2 juegos. ¿Te gustaría salir más campeón en casa o iba a tener un sabor diferente de repente lograrlo aquí en Villalista, si es que se daban los resultados que de repente el hincha más optimista esperaba? Nosotros tenemos un objetivo que nos pusimos al arranque de la temporada, realmente teníamos 2, uno lo logramos y otro nos queda un paso más, así que estamos muy contentos, muy conformes con el rendimiento del equipo. Y cuando uno compite lo único que quiere es lograr lo que se propone y bueno, nosotros nos quedan 2 partidos y tenemos que hacer nuestro trabajo para lograr ese segundo objetivo que tanto deseamos.
me quiero quedar con la intensidad que usted, principalmente no a cada partido, pero más todavía en un partido casi definitorio como este, y principalmente lo que le hablaba a Merlini. ¿Qué buscaba en ese pasaje del partido? Y le quiero preguntar si tuvo alguna satisfacción al ver convertir a Alvarito Campuzano en el primer gol del equipo. No, la verdad que nosotros estamos poniéndonos de acuerdo, hay mucha sincronicidad en muchos movimientos y eso me deja muy satisfecho a la hora de tener la pelota, a la hora de no tenerla, y están habiendo niveles individuales muy buenos, eso facilita cualquier funcionamiento. El hecho de que Campu después de tanto tiempo vuelva a tener rodaje, que esté en el nivel que está, la verdad que nos pone muy contentos a todos y es una alegría haber recuperado un futbolista de la calidad y la talla de Campu. A pesar de las varias ausencias que tenés en la capital del equipo, todos los que están ingresando están sintiendo la plenitud, la intensidad, la precisión por momento, y eso es lo que se tranquiliza en el momento final de este campeonato. Tenemos un plantel amplio, rico, lo dije muchas veces en muchas conferencias, y eso hace, y muy inteligente, y eso hace que todos estén preparados. A veces le toca a uno, a veces le toca por distintos motivos. El tener ese recambio y esa posibilidad de que no se resienta el funcionamiento habla muy bien del trabajo que estamos haciendo y del convencimiento de los futbolistas. Entonces, cuando se sincronizan esas cosas, dan buenos resultados. Entonces, estamos en ese camino y estamos muy contentos por eso. Pocas veces se ve un partido perfecto de equipo. Yo creo que Libertad consiguió eso, porque encontró el gol en el momento exacto y casi no le llegaron. Fue tranquila la noche para Libertad, manejando los tiempos y respetando lógicamente el rival. Sí, controlamos el juego, buscamos, siempre es así. Este tipo de partidos se pueden complicar cuando se reducen los espacios, cuando por banda hay muchas marcas personales. El equipo tenía que tener paciencia, pero tenía que tener una velocidad de circulación alta como la tuvimos el partido pasado. Y bueno, eso hizo que encontremos alguna fisura, alguna dificultad en el rival y la aprovechamos. El primer gol nos tranquilizó, nos abrió el juego, nos dejó controlar y dominar el partido y estamos muy satisfechos porque generamos mucho, no nos generaron y controlamos el juego prácticamente en los 90 minutos. Como estamos manifestando que coincidimos en todo porque hubo un solo equipo en este cotejo, el suyo, mandando de principio a fin. Ahora me imagino que se va con una satisfacción, con un plus de satisfacción por cómo llega el primer gol. De trabajar, de tener paciencia, eso es trabajo de la semana. Y por otro lado, todos los partidos son difíciles. Esta no fue la sección, pero creo que Sudamérica salió a proponer el juego físico y de ahí se volvió un poco más áspero el partido. No, sabíamos que podía darse esa situación. Es un equipo que tiene una intención de presionar, de reducir espacios. Sabíamos que teníamos que tener paciencia y teníamos que imponer nuestra intensidad en el juego, en la recuperación del balón, y eso hicimos en todo el partido. De entrada obviamente se nota menos, después los desgastes físicos que producen en el rival, tratar de tapar todos los espacios hace que el equipo se sienta seguro, cómodo. Después obviamente al abrir el marcador eso también te da seguridad y tranquilidad, y de haber tenido un poco más de precisión podíamos haber ampliado aún más el resultado. Así que yo estoy muy satisfecho con lo hecho por el equipo. Hay una mentalidad y una actitud muy positiva y ganadora que en esta instancia decisiva son fundamentales. Profe, ahora, ¿cómo trabajar la recuperación del juego por una cancha muy pesada como la de Sudamérica? Y también cómo trabajar en la ansiedad. Hoy por un momento le jugó en contra de comenzar el partido. No creo que haya jugado en contra de la ansiedad. Sí, obviamente existe cuando uno está por resolver y definir situaciones. No es sencillo, pero la verdad que vi al equipo muy convencido, con una actitud, ya te digo, positiva, ganadora, y eso se demuestra, eso no se habla. Hablar lo podemos hablar en todo momento, pero hay que hacerlo, y la verdad que el equipo en sí, no individualmente, sino el equipo demostró eso, y a mí eso me deja muy tranquilo. Obviamente hay que recuperarnos, nos quedan 2 juegos, nos quedan los 2 partidos de octavo de Libertadores, así que todavía nos queda mucho para terminar este primer semestre y vamos tras el objetivo que nos propusimos a principio de año. Al margen de los hechos en ofensiva, los 3 goles marcados, ¿le deja muy tranquilo la otra faceta del juego, no haber recibido tantos en contra en esta ocasión?
por eso hablé en todo momento del equipo. El equipo es el que ataca, cuando atacamos todos, tenemos que tener distintos posicionamientos, cuando defendemos tenemos que defender todo, y en el balance general de los momentos que tuvimos que atravesar en el juego, hicimos muy bien casi todo. Cuando la teníamos, generamos, cuando no la teníamos, la recuperábamos enseguida. Prácticamente el rival nos generó muy poco en situaciones aisladas, y nosotros sí tuvimos el control y el dominio del juego. Así que vuelvo a repetir, estoy muy satisfecho, muy contento por lo que vi en cancha hoy. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Compra todo a precio de remate en Argor Empeños. Te ofrece artículos seminuevos en excelente estado y al mejor precio. Electrodomésticos, tecnología, instrumentos musicales, herramientas de construcción, bicicletas y mucho más. Escribinos al 0974-530-000 y en las redes sociales @ArgorPY. Compra barato y compra más. Argor Empeños. Sabe lo que necesitas. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelios y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar. Encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos, cones en picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros, cones en picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Somos riquísimos. Productos ochi, el gusto es nuestro. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles y socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto. O el de la patrona Resicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto con los postres. Pudín, flan y lacto mix con polvas de frutas. Disfruta ya Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y polva negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa. El momento especial de tu día. Bueno, gracias, Edgar. ¿Quién? A ver, muchachos, yo creo que el tema es debatible todavía con mayor tiempo mañana. Pero ya estoy pensando yo en la próxima semana, porque bueno, el campeonato puede definirse este sábado tranquilamente.
y la parte gruesa, interesante e importante para los clubes coperos como Cerro, Libertad y Olimpia, la vamos a tener la próxima semana. Y la pregunta es, ¿ustedes a quién le ven con mayor chance de clasificar la siguiente etapa? ¿O está complicada la pregunta? Creo que hiciste esa pregunta, pero un poco diferente. ¿Quién tenía más accesible, quizás? Rival más accesible. Olimpia y Libertad, en ese orden. Y yo creo que Olimpia solamente. Porque en para Naense lo que por eso posibilidad. Para mí pero está complicado lo de Libertad va a contar ya con Tito Villalba, según nos dijo Gerardo. Pero mira que fue una eliminatoria pareja Libertad Paranaense, es cierto, ahora es un mata-mata, ¿verdad? Pero es que las fuerzas... Yo lo veo mejor a Libertad ahora que en aquellos partidos, ¿no? Y bueno, entonces... Me parece que encontró un equipo... Mejor aún, como diría un... Que seguramente va a poner... Ramón Martínez está en un momento. Lástima se va, ¿verdad, justo? Pero ¿cuándo se va después del último partido de Copa? No, yo no creo que... Yo creo que le van a extender. Después de julio, no hay porque ya le extendieron. Él vino contrato por un año. O sea que ya tendría que ser una compra ahora. Él vino por un año, le extendieron 6 meses y ahora cumple el año y 6 meses. Y él tiene que volver a Mineiro. A Mineiro. Tiene que volver ahí. Pero el Mineiro le quiere a él. Pero no quiere extenderle más contrato. Le va a extender solamente a otro club de Brasil y todo, pero no quiere más extender con Libertad. Está la compra como único mecanismo. Por eso Carnero ya le despidió. Y el propio Martínez, cuando habló con nosotros el sábado, fue muy sincero. Dijo, lamentablemente ya está muy difícil porque a mí me pasaban el dato de los 18 meses y fue real. Un año de... Pero entonces contrato. quiere decir que a él, el club brasileño le sigue pagando parte de su salario, entonces, Federico, porque no tiene otra aplicación. Porque si vos no vas a pagarle nada y extendés el contrato con el jugador y prestas, el préstamo puede con cargo, me imagino, no va a ser gratis. Ahora, claro. Si ya no se puede por una cuestión reglamentaria volver a extender el contrato, claro. Ahí ya cambia. Ese es el punto. Y bueno, después eso viene sí. solamente la opción de compra. No viene más ningún otro camino. Puedo se está despidiendo de él. Y después está lo de Díaz, que está jugando muy bien. Los laterales se asentaron bien ante la ausencia de Mayada. Por eso yo no lo descarto a Libertad. Pero va a tener un rival. Un Cuco Paranaense es difícil. Pues lo que voy a preguntar, nivel de dificultades para la clasificación, es en ese orden. Olimpia, Libertad, Cerro. O sea, más accesible, o sea, más posibilidades tiene Olimpia, Libertad y después Cerro en ese orden. Que tiene Olimpia ahora subió su rendimiento, viene jugando bien. Yo me parece que ya ellos están en función mentalidad, modo Copa Sudamericana. Salieron de la seguidilla de partidos y el equipo está bien de piernas, o sea que está fresco. ¿Y por qué a Cerro le dan ya por...? No es nada. Estamos hablando de nivel de dificultades. Y no, pero y vos decís, yo les pregunté posibilidades, por eso no hablé ya de quién tiene más complicada la cuestión. Posibilidades. Pero Palmeiras es un equipo que la rompe, es un equipo bicampeón. Lo que ocurrió en Palmeiras Goianiense, bueno. Si vamos a hablar 4 le metió Palmeiras, ¿verdad? En 6 minutos, 6, 7, 8 minutos. Se lo dio vuelta contra San Pablo. San Pablo le metió en 2 minutos 2. Sí. No, pero ¿sabes qué se suma en ese caso? Que Cerro no viene jugando. Claro. No está teniendo el nivel que tenía. El Cerro de la primera 6 fechas, yo te decía que bien anda, Pero ahora igual, que no hay más goles visitantes, claro. acá puede salir a atacar, no va a sentir un gol de visitante, pero ahora Arce no está armando el equipo. Bueno, sabes todavía cómo va a jugar Cerro el miércoles. Yo lo que creo es que los 3 en plenitud, igual el ranking sería ese, porque esto es en función al rival. Y Goianiense es más flojo. También tenés que tener en cuenta el rendimiento actual del equipo local, no solamente el rival. No, pero a ver, acá lo que pasa es que todos coincidimos que Olimpia tiene más chances, pero Olimpia no es más que Libertad. No, en mí Dani, se da lo de Libertad, porque a mí me preguntaba 2 semanas atrás, yo te decía, Paranaense va a estar muy duro, pero yo lo veo a Libertad ahora, que en este más que Olimpia tren que está pasando, lo veo bien encarrilado, lo veo como que puede hacer una muy buena serie. Pero más que Olimpia contra Goianiense. No, lo Olimpia Goianiense ya era antes, por eso te digo. No, por eso. Es lo que vos estás diciendo, el tema de, depende de cómo llegan los equipos paraguayos. Vos me preguntabas hace 3 semanas, te voy un poco más atrás, Libertad no estaba tan bien como está ahora. Libertad venía ganando 1-0, Carnero se quejó por la pausa, pero parece que el mejor le vino fue a Libertad, porque él se queja por el resultado con Guaraní, pero contra Guaraní, jugando con un hombre 11 contra 11, estaba dominando el partido. Contra Guaireña ganó sin despeinarse y ayer puso una autoridad que hasta pudo haber hecho un gol más. Entonces está bien, viene bien Libertad. Y con un equipo armado y que se sobrepuso a 6 ausencias que otro equipo hubiera tenido mal. Tienen a favor los equipos brasileños que ellos están con continuidad de partidos, ¿verdad?
Pero o sea, sabes que eso me parece que es un factor importante. Ahora, por ejemplo, Goianiense va a jugar un clásico contra Goiás. El clásico de... el derbi, el clásico de la ciudad. 2 fines de semana más lo que se descansó acá, al final de cuentas le vino bien, sí que. No, Sí. para reponer fuerza a todos, dentro de todo. Para los coperos, por eso el tema de Tiburón aquella vez. No, para los coperos si van a llegar con 4 partidos antes de esto. No creo para Libertad, ¿sabes cómo le vino a los Rocky y compañía 2 semanitas ahí para agarrar este tramo? Sí. Hasta el 6 de julio, como dice Arce. Hasta el 6 de julio todo. Y ahí está. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege, renova tu casa con Sika. Queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay y Natec. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Casa Imperial festeja sus 60 años sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, Quitadol es la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pillo Quitadol. 3 Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo, en delicadas barricas de roble y además 3 Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. 3 Leones, rey de cañas. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito, manzanilla y anís, cuña guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itaúa, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itaúa y en www.ceramicaitagua.com.py. Bruno. Cumplimos ya con todo. Sí, cumplimos. Bueno, nos vamos, muchachos. Dejamos esto picando para mañana. Hoy el fútbol, Digo para la gente. ¿Qué pasó con Johnny? Entró Juanma, entró... Olimpia, hermano. ¿Y por qué no se pasó lo Olimpia? Che, ¿vos te das cuenta el nivel de Olimpia a nivel, o sea, torneo local? Qué poca importancia le estamos dando. Nacional Olimpia. Resistencia 2 de octubre en el Defensor del Chaco. ¿A qué hora arranca ese partido? A las 5 este partido. Pásate en la cancha. Resistencia 2 de octubre en el Defensor del Chaco. Esa hay que estar atento a la cantidad de pagantes. Sí. No, en serio, lo digo con mucho respeto, pero puede ser una de las recaudaciones más bajas del campeonato. Tuvo más ingresante que contra Resistencia. Contrariamente a 6.000 y algo, y contra Resistencia fueron 5.000 y algo. Sí. Y yo creo que es por el tema de que ya hay proximidad a Copa y todo eso, ya los muchachos quieren verle al equipo. Bueno, y después tenés el Olimpia Nacional Olimpia. Nacional Olimpia, Arsenio Orico, 19-15, arbitraje de David Ojeda. Lindo partido este. ¿Y cuáles son los probables equipos? Y los equipos nacionales estaría jugando con Santiago Rojas, Carlos Espínola, Rolando García Guerreño, Jonathan Benítez y Wilson Ibarrola. Orlando Gaona Lugo, Rubén Darío Ríos, Carlos Arrúa, Richard Prieto, Danilo Santa Cruz y Facundo Bruera. El equipo de Olimpia sería con Gastón Olveira, Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Antolina Alcaraz e Iván Torres, Alejandro Silva, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Fernando Cardoso, Derlis González y Jorge El Pollo Recalde. Casi repite equipo Hoy con pone Guarda todo Resistencia. Y guarda el domingo. Exacto.
Pollo aparece Para en el el equipo jueves. titular, en reemplazo de Paiva, por ejemplo. Y Antolín en este equipo Al igual que contra aparece por Resistencia. Zárate, ¿verdad? Al igual que contra Resistencia, viene Sí, jugando por eso Antolín. digo. de ¿Pero y seguido. qué pelean estos 4 equipos? Por ejemplo? 12 de octubre, Resistencia, que el tema de descenso. 12 de octubre pelea a escapar del fondo. Resistencia no acercarse. Y Nacional Olimpia, por ejemplo, que es Sí, acumulativo para sí, Olimpia. ya se mira y porque- Nacional también acumulativo. Porque Nacional ahora mismo en el acumulativo está aquí, sexto. Sexto, está con 24 O puntos. sea, es ir a la Copa Sudamericana. Y Olimpia tiene 36. Está lejos de Olimpia Nacional. No, por eso te digo, apunta a la Sudamericana entonces. También, seguir Todos sumando. están lejos de Olimpia. Porque Guaraní, que va a ser el último rival, está con 28, 8 puntos. Necesita, si es que quiere igualar a Olimpia, necesita que ¿Cómo? pierda su último partido. Es decir, que pierda hoy y después Guaraní gane el mañana y le gane a Olimpia en la última fecha. Cedrés que se fue a Santos de Brasil, Sí, ¿verdad? Fernández Juega Cedrés. él ahí. Sí. Juega regularmente. Está muy bien considerado. Muy bien. Ah, mira, muy bien. de hecho en Guaraní era buen jugador. Y Lo quería Chiqui, ya que estamos hablando. sí, lo quería Él Chiqui. se fue con el famoso No, ¿sabe opción por de qué? compra también a Santos. Ah, conoció una compra. No, preguntaba esto porque, para cerrar, porque el Guaraní del año pasado, ¿cómo un equipo puede cambiar tanto, verdad? Y no, es que se fue la mitad del equipo. ¿Quién lo que se fue? Fernández Cedrés y después ¿quién? Alvio Oviedo. Florentín. Ah, no. Sergio, no, se casi fue todo el equipo se fue. 4. Casi todo el equipo. Eh, No, Sergio fue clave. No, Servio, Servio. o sea, sacando, soslayando el tema de la final, siempre fue un arquero muy... Servio ganó muchos puntos, Servio. Sí, por eso. Atacó O sea, penales, fue gran clave atajada. siempre. Faltaba un central nomás para que se le desmantele la columna vertebral. Rodi jugaba siempre, ahora no Florentín. juega. Y justo Josué levantó su rendimiento ahora y el que bajó un poco creo que es Choco Fernández. O sea, no, es el Choco Fernández del año pasado. No. Bajó su rendimiento Rodi, bajó su rendimiento Piru Contreras, El propio Queso. Queso Fernández. Tenía 2 laterales izquierdos definidos. El año pasado Miguel Benítez, hasta que se lesiona, después ya empezó a jugar Guillermo Benítez y ahora juega otro Benítez que se llama Marcelo. Está probando por ese sector el técnico de otros Pero jugadores. siempre encontró. Fíjate que el año antepasado era la época de Romaña, Bobadilla y compañía, ¿verdad?